decir derecho. Lo mío es vagabundear. Perros, perros de la calle siempre, siempre me acompañan. Perros, perros de la calle nunca, nunca estamos solos. Cuando arranco a caminar por la mañana y el sol tibio ya comienza a calentar, puedo andar sin rumbo fijo y oxidado, pero mis oídos saben que escuchar. No hago solo el camino de la vida, tengo amigos en la enorme jungla urbana. Llevo siempre la alegría en mis oídos. 104 pulgas 3 son garrapatas. Perros de la calle siempre, siempre me acompañan. Perros de la calle nunca, nunca estamos solos. Perros de la calle siempre, siempre me acompañan. Perros de la calle nunca, nunca estamos solos. Verás muchas cosas con solo escuchar. Verás sensaciones que no olvidarás. Verás muchas cosas con solo escuchar. Vas a divertirte y tal vez llorar. Y ya vas a ver, dame ese hueso. 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 Y ya vas a ver. Buen día, perrito, vamos que es lunes, arranca la semana. Un nuevo perro, feliz de escucharlo, beso grande. Buen día, perros, hermoso día, muy buena semana. Un saludo enorme, Francisco, el productor de Seguros de Lanús. ¿Cómo están? Buen inicio de semana. Darle empleo desde Ecuador. Es muy temprano, pero, pero nada, con buen ánimo y levantan, la verdad que levantan el día ustedes. Los felicito. Buen programa. Buen día, perros. Saludos desde acá, desde Ortúzar. Vamos, vamos. Arriba ese lunes que no decaiga, que ya estamos a mitad de mes. Me enteré que mi ex ya tiene novio y yo no la pongo desde abril. Pero no importa. Vamos para adelante nomás. Buen día, perritos. Feliz lunes. Estoy contenta porque hoy los puedo escuchar en vivo porque no laburo. Así que nada, muy contenta. Vamos arriba hacia el lunes. Los amo. Lizzy, te amo. Hola, perros. Buen lunes para todos. Buen día, buen día, buen día, perritos. Lindo lunes. Que tengan una linda semana. Soy Sandra, estoy trabajando en Palermo. ¡Sandra! Lo mejor para ustedes, los quiero mucho. Todos los días los escucho. Besos. Besos, Sandrita. Dame ese hueso y ya vas a ver. Ay, me mordí. Ay, qué boba. Bueno, muy buenos días, bienvenidos acá en Urbana Play. Damos la bienvenida y damos la bienvenida al verano que acaba de llegar. Llegó el verano. Todavía no, pero le falta un poco, con un poco de confort Llegó el verano. entra, con un poco de ganas entra, porque la verdad que ya estamos acá con todo el sol en esta terraza espectacular en medio de Trae la la heladerita. pandemia. La verdad que si lo pensás, viste cuando te dicen es un vaso de agua en el medio del desierto. Bueno, esto es una terraza en el medio de la pandemia, una radio, una terraza en el medio de la pandemia. Eso es Urbana Play, me encanta. Es buenísimo. ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenos días, Lizzy, Eve, Harry. Muy bien. Buen día, Andy. Ay, pensando que me voy a tener que bañar todos los días ahora que empieza el calor así. ¿Cómo todo? Siempre se baña todos los días. No, yo tengo una técnica señora, que es la de día no. por medio porque tengo mucho pelo y porque se Ah, engrasa el mucho si pelo. lo lavo. Pero los chicos me dijeron que si no me lavo el pelo es como si no me bañara, entonces ahora me tengo que bañar todos Yo los estoy días. sobrebañado, me di cuenta, porque a la Ay. mañana no puedo venir sin bañarme, no puedo. Hay Y que anoche me bañarse. bañé y me levanto.
Sí. Bueno. ¿Vos sí? Yo no. No, yo puedo. a veces me baño. No puedo. Hoy me bañé. A veces. Pero porque hacía ya 2 días que venía estirando. Yo me baño todos los días, pero hay un mito popular de que soy media sucia. No, ¿en serio? Lo dice Perdón, la en la gente. semana Ese mito. pasada hubo un claro día. Bueno, pero porque no llegué porque me acosté tarde. Pero por ejemplo, la Roma y la Alturra tiene una costumbre de querer mandarme a bañar. Pero capaz que le gusta cómo olés cuando te bañás. Siempre me dice, ¿te vas a bañar? Y yo digo, pero ¿cómo ya me bañé? Claro. ¿Entendés? A mí me pasa que me gusta Llegué del teatro y el me olor a dice, pelo ¿te vas a lavado. bañar? Me gusta el olor a pelo lavado. Ay, o sea, sí. o a shampoo, digamos, Ay, pero a en mí realidad también. es pelo lavado. Y capaz que es un ingrediente extra para eso, para generar una... Claro, ¿me puede entendés? ser. Pero no sé por qué tiene la fantasía de que no me baño. Tengo una teoría que es la siguiente. ¿Qué Dime. tal el fin de semana primero? ¿Algo interesante? Bárbaro, ¿Hicieron? el ¿Qué fin de hicieron? semana. Muy bien, Teatro a full. Fui a ver a mi madre, Sí. el Día de la Madre. Le llevé macarrons, nunca había comido. Yo me olvidé acá. ¿Sirven? ¿Siguen congelados? Sí, sirven, Bien, me sirven, voy a sirven. llevar, Sí, sirven, sirven. El viernes estuve haciendo la conducción de. ¿Lo escucharon? De Future Memories de Hernán Catania. Ah, buenísimo, por Urbana Play. Por Urbana Play estuvo bárbaro, la verdad, muy orgullosa del equipo y de transmisión, estuvo muy lindo, muy lindo. Y después me di una vueltita por la Expo Cannabis y me traje unos ¿Qué tal regalitos. estuvo? Pasé los últimos 40 minutos, una cara dura. Me traje. ¿A qué hora pasaste? ¿Qué? ¿A qué hora fuiste? A las 8:20. Claro. Y me di una vuelta para ver porque estuve trabajando todo el día, no pude antes, no de loca. Y me di una vuelta y me llevé varios regalos. Gente que me cruzó me dijo, ay, toma esto. Y dije, ay, qué bueno, bueno. esto Que para ahora la gente Harry. se está dadivosa. Traje cosas para vos, me las olvidé en casa. Qué lindo. Yo Mañana quise pasar el domingo y no pude. Tuve problemas. ¿Viste cuando estás mal alineado con el universo? Sí. Se me rompió la moto. Tengo otra pequeña que estoy esperando para vender en algún momento, que en su momento cuando la cambié no la vendí. Sí. Se me rompió la otra también. No. O sea, No, Harry. en una semana no se te pueden romper las dos. No. O sea, primero no debería tener dos. Debería tener una sola como cualquier persona normal. Para empezar. Digo, porque una simplemente no la vendí todavía, es eso. Digo, pero ¿se pueden romper las dos? Claro. Y las dos con cosas que no entiendo qué les pasó. ¿Por qué? ¿De la nada se rompió? ¿Qué me quiere decir el universo? ¿Qué pasó? Sí, Que vea. camines más. Bajé de la autopista Claro, y que camines más. y se apagó. No es para autopista, moto. Para mí no es para autopista. ¿Viste cuando vas en la autopista decís, no es para autopista, Es señor? re para autopista. No es para autopista. Es re para. Es No lo es más lindo que hay. Piedra, papel No o es para tijera. autopista. No, para mí no es para autopista, pero bueno, pasa. Sí para ruta, te entiendo ruta. Autopista Pero para panamericana llegar a la no. ruta tenés que ir por la Sí, autopista. por eso, pero no es para vos podés decir, no es para panamericana, es para ir a ruta, buenísimo, la ruta, la moto, te No, entiendo. creo que al contrario, creo que autopista es mucho más seguro todavía que la ruta. O sea, si vos conservás tu carril, lo que te das cuenta es que sos mucho más consciente de cómo maneja la gente. Y vas viendo como, y nadie conserva su carril más de 1 kilómetro. O sea, es como pa, Sí, todo vas el tiempo. rodeando. De si vos sos más o menos razonable para manejar. Ayer volví de zona norte en Día de la Madre, que no recomiendo, Ah, pero no, bueno. para nada. Claro. Viste, cuando entré en la La odisea. psicosis del Waze, no sé si les pasó alguna vez, la psicosis del Waze o del Google Maps, que es, che, si salimos ahora, 1:10, a los 10 minutos. Si salimos ahora, 1:20. A los 20 minutos. Ahora, bueno, salgamos ya. Y ya es lo 5 horas. mismo y ya está. Da No es que- igual. en un momento es el límite, no es que más de 2 horas no vas a tardar. Pero aparte la info esa tarda en llegar, o sea, hasta que la gente la carga y todo. Bueno. Cuando dice 1:10 ya es 1:20. Bueno, ahí me di cuenta que el Waze te engaña mal. Te engaña mal porque... Es colaborativo el güey. primero te quiero decir algo. Creo que hoy es el último día de la térmica. Sí. Sí, Yo, ya no sé está, si te das hermano. cuenta, ¿Tenés la térmica no me la puesta? saco jamás. No, nunca. Andrés. Hasta que no. Gas, Nunca la me la lavás, saco. la Tengo planchás, varias porque la naftalina térmica y es una todo. bolsa. Ya está. Nunca más tuve frío con la térmica. Hoy podés ir al baño y sacártela de abajo ya. Bueno, vemos. Ahora está bien, pero hacía 12 grados cuando me fui. La térmica. ¿Podés? ¿Cómo? Podés Bajar la hacerlo si térmica. querés. Puedo igual. puedo. ¿Podés? Naftalina. No, nadie dijo que tiene que hacerlo. Dije que puede hacer. Bueno, la cuestión es que, entonces, ¿qué te pasa? No sé si Vos le pasa a también, ustedes. Entrás en la psicosis de Waze, Mm. 1:10, salí en 1:10. De 45 minutos a 1:10. Cuando iba a 20 minutos, te va añadiendo el tiempo. Claro. Entonces, no sé, tardé 1:50. Me había vendido 1:10. Y dije, Pero algo entonces, cambió. ¿para qué le haces caso? Claro, pero va cambiando en el momento. Y claro, Cuando sí, estás obvio. en la mitad, pones, si salgo ahora, ¿qué onda? Te dice 1:15. Decís, Y- hubiera salido así, sí, pero te va añadiendo Llegaron el los tiempo. del Empalme Escobar y te complicaron Exacto, la vida. y Sí, bueno, claro, ¿qué no, vas a por hacer, eso. maestro? Es así la Yo vida. pocas veces. Bueno, pero para no. calcularme todo, calcularme 2 horas. ¿Vos no sos, digas vos sos 1:10. de corroborarle o no las cosas cuando te van apareciendo? ¿Viste que te dice como Accidente. auto detenido más adelante y vos le podés corroborar, le podés decir sí, ok, colaborar No, con la no, comunidad? no. O podés, No, yo colaboro no, con la no. comunidad, no con eso, pero sí pongo detenido. Cuando estoy ¿Cómo? No detenido, entiendo. pongo detenido. Cuando vos estás detenido. Sí. Está bien.
Yo voy sin nada, pero siempre confío en mi mente superior. El otro día, por ejemplo, en la autopista me puse atrás de un camión que iba muy lento porque tenía como 2 camiones más arriba del camión, ¿entendés? Enorme y ocupaba todo. Entonces yo Era un tótem de camiones. Era un edificio móvil. Era un Tetris de camiones, entonces salgo y me clavo ahí mientras todas pasaban a todo lo que da por al lado mío. Y yo dije, no me vas a vencer, la ansiedad no me va a ganar y voy a ir hasta donde sea atrás de este camión, no me voy a cambiar de carril. Excelente. Y entonces fui y Llegaste ayer. le pagué a la de la farmacia. Re Andy. No, escuchá, entonces me paré. Mezclaba la sanidad. Me paré así, dije que se cambie de carril, que se cambie de carril, que se cambie de carril. Mientras manejaba tranquila, que se cambie de carril y de repente se corrió y frenó todo y yo quedé toda la autopista para mí. Excelente. Hay dos tipos de personalidades, por ejemplo, cuando vas atrás de un auto que está llevando 0 kilómetros arriba y en el primer piso. Planta baja y primer piso, 3 autos en planta baja, 3 autos en primer piso. Vos vas atrás. Están los corro. que piensan, se va a caer la cadena y bum, 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 Yo. se me van a venir encima. Ay, Uno. chico. O vas atrás del auto, del tanque de nafta, que dice, cuidado explosivo, sabés que no pasa nada, pero decís, esto va a explotar, me corro de carril. ¿Están los que se corren o los que dicen no pasa nada? ¿Vos qué sos? Yo con el de nafta no me corro, sí con el de autos y sí con los containers. Los containers, y cuando los paso rapidísimo porque tengo miedo de que se caiga para el costado y me ¡Ay, no! Container no me jode. Eso ¿Vos sí. te da miedo? No, No. ¿Vos? Yo no manejo, manejás. pero voy con mi papá y le digo, andá para el otro carril. Sí, Claro, salí atrás claro. de este camión, vamos a morir. Eso Todo te el va tiempo. definiendo un poco. Pero lo que te define también, otra cosa que te define y es importante, es... Es. Quiero saber esto. Si alguno de ustedes, estoy seguro que sí, y voy a saludar uno por uno, comentó con otro, para ver hasta dónde llega esta época que vivimos, comentó con otro el tema de te cargaste una familia que dijo Wanda Nara, que es supuestamente la China Suárez. No importa, yo quiero saber si a alguien le comentaste o alguien te comentó, o quién está libre de eso, vos. Yo durante todo Elizabeth. el día no, acá llegamos y sí. Ok, no pudiste no comentarlo, o sea, te llegó, comentaste, vos... No lo comenté con nadie, me comentaron, pero sí me miré todas las historias de Who Are You, Ah, entré bueno, a los entonces Instagram sí. de todos, pero me lo quedé para mí, o sea. Bueno, está bien, pero lo hiciste, no pudiste estar ajeno mi a eso. investigación. Andrés, Harry no. ¿vos pensás Harry no. que yo Harry no. estudié 6 años de una carrera universitaria con tus impuestos? Obvio, boludo, que miré todo. Miró todo. Él fue el que trajo, Miré el todo. primero Llegué- que llegó y dijo. Llegué a mi casa ayer a la noche y le dije a mi Y que mujer. menos pensábamos. Le dije a mi mujer y me dijo, no, boludo, estás re atrasado, pasó todo esto en el medio mientras Ay, por volvías. favor. O sea, Eso te habla de una Olvídate. época. Buen día, Zucca, ¿cómo estás? me interesa más que las elecciones. Buen día. Adentro, también adentro. También te Sí. fijaste, ok, es Pero ¿qué increíble. clase de ser desalmado no le interesa? No, pero somos. No, pero ¿qué Cuando nos la vida pasa real con- te da telenovela, la tenés que comprar. No, algo, no entiendo, quiero llegar a una Y conclusión. cómo pero- nos gusta dale. lucubrar, porque eso de una de las charlas que hicimos pasó lo mismo con Elegante, pero una vez que leíste todo el posteo no daba margen a poder sacar el cuero ni a hacer Ah, lucubraciones ni nada. lo de qué pedía Elegante el camarín. No, lo de la No, separación. Ah, se separó Elegante de Claro. Jamaica. Entonces, Toda la mujer, su mujer escribió un posteo larguísimo. explicando todo Ah, no lo vi. detalladamente. Ah, ¿en serio? No lo vi eso. No había margen para sacar para Claro. tu propio análisis. Entonces todos nos fuimos al de Wanda. Bueno, eso está. Claro. Pero fíjate vos, hay varias cosas para entender. Primero que ella, cansada obviamente, ella es, para los medios es, porque este medio funciona así, la novia de Elegante, punto, la mamá de Jamaica. Pero ella agarró y en su Instagram puso toda su verdad, por lo que me están diciendo, ¿no? Vi. Sí. Y entonces, listo, está ya está. Entonces ya, Clarísimo. el medio no se puede hacer boludo con eso, porque ella ya puso, no puede seguir poniendo como... inventando, porque Claro. ella puso todo. Eso es espectacular, primero, corta algo. No importa que la siguen 100, 20 o 1 millón de personas, ¿entendés? Porque ya está. Igual quedaron algunas cositas como para completar que todavía está en la historia, o sea, le estamos prestando atención. Está bien, pero ella puso su montón versión, de no sé si información. su verdad, un montón de Claro. información, no nada más, che, no es así. Detallado. o sea, Exacto. Entonces, a la China Suárez odio. le dicen, che, le dejó de seguir, no sé qué, te cargaste una Suárez, es más para vos. Ella desmintió. ¿La China Suárez? Sí, creo que dijo, Bueno, no, ni hoy los dijo, conozco. ni los conozco. Para mí ni los conozco es muy contundente, porque vos podés poner, no, nada que ver, pero ni los conozco, quiere decir, che, está diciendo esto, no sé, no lo vi qué me nunca en mi habla? vida, es muy contundente. Lo divertido de la Pero el telenovela medio es otra necesita cosa. que sea la China Suárez. Que lo divertido de la tenés que encontraron una amiga de Wanda que le dio like a un tuit donde decía que la China Suárez destruía Ay, familias, eso es entonces genial. es como, pero como es amiga de Wanda, entonces debe ser eso. Claro, bueno, es lo que hacía Angarola. Eso es lo divertido. que hacía Pero, Lucía de o sea, Instagram. No, y hoy ni nos Flora- importa la vida real de esta gente. A mí no me importa que Wanda y Cardi sean felices. Me importa lo que nos puedan dar a nosotros como espectáculo. Escuchame, Después el resto Flora se no chupa un contó huevo. a la mañana hoy que también se supo del supuesto mensaje donde le decía que gana de encontrarte en un boliche donde nadie te conozca, Ah, sí, ¿entendés? sí, que sí, la lo chica vi, había lo vi mandado hoy. como, bueno, chicos, ¿dónde Claro, lo sacaron? ¿Dónde Pero lo que te digo es, Por Dios. es increíble como
te invade algo que decís, ¿qué carajo te importa? Te invade, porque Te alguien termina te lo comenta, importando. vos lo comentás, mirá, todo, no sé si importando, pero comentando, es como parte de un entretenimiento, aunque es la vida de otra gente, una vida Claro. que, un momento de mierda seguramente, pero... No sé, hay una sensación de mantenimiento de marca también. Como de esto te despierta, te da un espaldarazo mediático. La Y gente, esto es tu eso- opinión, que ella andás es a ver, que vos ella no es tenés la menor especialista. idea. Sí, pero no tenés la menor idea. Ella pone una fotito hoy sin el anillo diciendo, ay, me gusta más mi mano sin anillo. Es como lúdico todo. Sí, Sí, eso O sea, es cierto. Eso es verdad, eso Estás es generando verdad. show, estás generando No está espectáculo. llorando ahí que sí está guardada. Capaz que Está sí, ponido. capaz que sí, pero parecería estar generando espectáculo. O sea, No, pero si Wanda no ponía eso, no nos enterábamos nada, ¿entendés? Eso Claro. de esto que vino te después. cargaste otra La manito de tarde, o sea, después de todo el escándalo. Obvio, más vale, pero bueno. Pero Sí, bueno, pero vos si está te bueno. separas, lo pones en redes, como Ay, para también sí, tenés que avisar obvio. que Los móviles. tenés que darle... Con Claro. cartel de Uy, disponible. me puse re contento por vos, Liz. ¿Por qué? Porque salí el otro día y escuché como la mobiliaria decía, ahí está Andy, ¿ya salió Lizzy? O sea que está por salir. Y yo digo, vamos. porque- ¡Vamos! Te cura. Lizzy, no, Lizzy debe estar contenta, ¿no? Porque digo, se le dieron móvil, metiste móvil viernes. No, metí móvil. Sí, yo re. Primero, pero aparte con detalles y muy poco. Porque una sola vez, cuando me separé de una anterior, hice lo de Tami, la chica de Elegante, y se terminó el tema. La verdad que estuvo bueno, por un lado, porque era una historia muy triste para la otra parte, ¿entendés? Porque implicaban un montón de cosas, pero a mí me cortó el chorro, porque yo salí con... Yo vine de Mar del Plata. Sí. Porque se había escapado en un episodio confuso, se vistió con mi ropa, se fue, etcétera, 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 salía a todos lados. Me llevan a la comisaría donde estaba detenida la camioneta que era mía. Entonces me llevan ahí para buscar todo, y hablar con él, etcétera, etcétera. Bajo, entro, me entran por toda una puerta. Yo cuando me van pasando por atrás por un auto, veo toda una caterva de periodistas así alrededor de la... Tu Digo, sueño. yo no puedo pasar Sueño. escondida por todo esto. ¿Entendés? Entonces fui, hice todos los trámites primero que tenía que hacer porque no soy tan mediática, me gusta un poco preservar mi intimidad. Y después cuando me estaban sacando otra vez para evadir a toda la prensa, dije, no, yo tengo que salir a hablar. Entonces salí y hablé a todos, le dediqué el tiempo, le conté con lujo de detalle y después me quedé vacía. Ay, diste ¿Entendés? todo. Porque terminó todo ahí. No, es Claro. Hay Es algo de eso, ¿no? terrible. Como Hay algo de si- eso, Si hay das algo todo, de Y yo si das miraba todo y no digo, te queda a ver, nada. a ver eso. si me llama Ángel de Brito. Mm, Decía, mm, no, decía, no. no. Y- No. A ver pero- si me llama Crónica. Pero No. como enseñanza, digo, si, Nada. No, es dosis. si trabajás de eso... o Yo sea, por dosis. ahora. Claro, si trabajás de eso y si dependés un poco de generar cierta tensión o cierto espectáculo, Sí. cierto show, vos no tenés que dar todo. Ay, yo no dependo, pero... Si das todo... Porque gracias a Dios no dependo de... Nada, depende de una mi forma de vida. decir, pero Sí, como hay pero en parte pare- de tu carrera es también Sí. interés mediático. Pero mi cuerpo sí depende. A mí me encanta. Claro, tu cuerpo sí. Ahora, lo que te quiero decir es esto. Para ver con oyentes, por ejemplo, es lo siguiente. Vos podés usar las redes sociales para algo que sea importante. No importa si te siguen muchos o no. Vos podés, en todo lo que hagas, podés usarla para algo. O sea, es un medio para mí que si vos lo sabés usar con inteligencia, te puede sumar un montón. Y no hablo de tener 1 millón de seguidores, porque en nuestro caso... Sí, sí, sí. Lo esa quiero parte. sacar porque, claro, vos haces algo público y las redes te apoyan. Yo hablo, el que está laburando en su casa, no sigue nadie, ni la abrió. Vos lo podés usar inteligente, usar para algo. Y hay un montón de ejemplos. Creo yo, y los voy a desafiar a que llamen, si quieren, ¿a qué número? Al 47756688 o al 1168-61-1043 si quieres dejar un mensaje de no más de 30 segundos. Excelente. Claro Bueno, y conciso. y entonces vos me decís, ¿hago esto? Ajá. Y entonces hay que pensarle algo y decir, ok, usted hace esto. Sí. Por ejemplo, ¿viste cuando, como te digo, no sé, soy remisero y vos te pones el usuario, el remisero feliz? Y vos decís, no Bueno, sé, como lo que hacemos, Buenos solo doy Aires. buenas noticias, soy remisero feliz. Termina saliendo en algún lado, la gente le va a comentar, ya te hace diferente a todo el resto de los remiseros. Ok. ¿Se entiende? Mi amigo, el griego, es taxista y se abrió hace mucho tiempo, hace muchos años, una cuenta de Twitter que se llama El Tachero de Twitter. Y se empezó a hacer conocido, yo me hice amigo después, de hecho, y se empezó a hacer conocido en el mundillo Twitter porque llegó un par de viajes de algún conocido que lo retuiteó, lo mencionó, no sé qué. Y ahora no para de pegar laburos por eso, porque se convirtió en el Tachero de Twitter. Excelente. Es una, Pero Bueno, pero por eso Claro, te digo, contaba anécdotas algo. del taxi, contaba cosas que pasaban en el taxi. en el mundo, hasta en la manzana, en el barrio, en el cuadro, siempre se funciona igual que todo, que lo masivo pero pequeño también para todo el mundo le pasa Sí. lo mismo. Antes el almacén era el Instagram de las noticias. Claro. Vos sos la Wanda de la cuadra, vos ibas, le tirabas a Doña Julia en dosis que estaba, ay, no me llevo tan bien, y se armaba un quilombo que todo el barrio estaba hablando, parece que entró. Hermoso. Si vos querías ser concreta, decías, Doña Julia me da un cuarto de porteñita, y mientras te servía decía, no sabés lo que me
me pasó, me metió los cuernos con tal, se fue a las 3 de la mañana todo y entonces ya terminaba el caso. Era como el Instagram de la época. Esta semana voy a tratar de. peluquería también. Esta semana voy a tratar también de meter el Instagram social, que es lo que habíamos dicho. Bueno. está Solidario. bueno. Sí, sí. Porque mira, Lizzy, entre Lizzy, nosotros tres, sí. Lizzy pone mucho. ¿Por qué tengo que ser buena? Lizzy. Y nosotros tres. Pero sobre todo Lizzy. Pero sobre todo Llegás como, está bien, no, pero tenés 7 millones de seguidores. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una historia que lo merezca. Una historia que decís, che, toda la vida laburé. Y veo estos hijos de puta de todos famosos tienen canje por todos lados, ninguno necesita laburo y la verdad. Entonces, la verdad, un tiro para acá. Entonces, si encontramos esa historia, que de verdad lo disfrute para que se vaya o a Cataratas o a otro lado o que empiece a recibir cosas y nosotros le hacemos como subimos nosotros la historia con un hashtag, ponele, agradeciéndole a la marca todo con su foto, le mostramos todo lo que el chabón o la chabona o quien sea. Tercerizado, exacto. Sí. Y vamos a que alguien viva como esa experiencia de ir gratis a algún lugar. Que Está igual no nos buenísimo. jodan. Muy bueno. Excelente. Lo podemos probar, pero tenemos que buscar esa historia. ¿Dónde está? ¿A dónde Hay que ir a está? ¿Quién pescar la esa tiene? historia. ¿Quién la tiene? Porque Saludos si a ahora Paquito, damos fue el el primero. teléfono a decir, me viene bien, estoy quemado de laburo, pero no, vos sabés que para mí lo más difícil no es conseguir el canje, es conseguir a alguien que vos digas, esto sería él. justo. Hay que tocar a alguien con la varita mágica y decir, esta familia, esta persona, alguien se merece esto, realmente lo merece. Los disparadores más que a mí me conmueven más porque formé parte de ese grupo de gente, son esas cosas que solo las conoces por medio de, no sé, una revista, una tele, que nunca no te imaginás, no sabés ni cómo es, qué sé yo, ni la nieve, ni el mar, ni el coso, Eso ni los me climas, encanta. ni un hotel. Eso me encanta. Yo, por ejemplo, hasta grande avión. no sabía lo que como un teatro, porque ya era otra época, ahora por ahí la gente va más al teatro. Vos seguís Pero sin como ir a un recital, avión, sí. Ayer leí una... Igual, ayer posta hay gente que nunca fue al teatro y Sí, si obvio. a vos tu viejo te lleva al teatro de chico, no solo te cuesta conectar con la persona que nunca fue al teatro, sino que te cuesta creer que exista. Que exista. O sea, no lo tenés en tu sistema. Un No, pero hotel acá que me no- reciba. Yo me acomodé, la primera vez que fui al hotel me empezaba a armar toda la habitación cuando me levantaba, me daba vergüenza de dejar cosas tiradas. Mira, una vez, Paquito... No sabía cómo era. Pero además yo quiero agarrar a alguien y hacerlo Paquito. vivir muchas experiencias. Sí. Ah, bueno, No, a ¿tiene muchas con personas, Sheraton, muchos casos. padre? A uno, claro, excelente, Sheraton. Escuchá, Para los viejos oyentes de perros, un saludo a Paquito. una vez yo soy fanático de YouTube, una banda de YouTube, fanático. Y entonces ya lo había visto todo y en un momento era, bueno, una marca de cerveza, o sea, ¿qué me ofrece para ir a Brasil a ver a YouTube? Y yo la acababa de ver, porque es en el mismo gira, hace Buenos Aires, Río, y la acababa de ver 2 veces. Entonces, la verdad que no podía, me complicaba, no sé, trabajaba, hacía tele. Entonces le dije, pará, lo que podemos hacer es, yo te doy a alguien para mandar y lo promocionamos en la radio, lo vendemos, sacamos al aire. Bla, bla, bla. Como si hubiera sido vos. Como si hubiera sido yo. Bueno, no sé cómo convencimos a la marca. Fue Paquito el que limpiaba la radio, que antes traía el café. Se Buen fundió, lo día. echaron de la cosa de café. Este es Paquito. Encargado de y mantenimiento. le conseguimos laburo de limpieza para que no pierda el laburo, feliz. Y de golpe estaba... Lo habían estafado, aparte. Lo habían con el café, estafado. una Cuando cagada. estaba en Río viendo a YouTube en un hotel, con el pibe no lo podía creer. Y vos te sentís que es lindo decir, pará, yo ya vi, a mí no me asombra, eso es lo peor, no me asombra. Y a él está buenísimo que lo pueda disfrutar otro. Entonces yo creo que nos tenemos que poner mucho con esa campaña. Me gusta, por ejemplo, lo del teatro. Vos decís, laburando este medio, no tenemos idea. O sea, la gente escucha, sí lo sabe, pará. La gente escucha y dice, sí, flaco, yo sé lo que, obviamente. Estoy hablando de nosotros. En un momento te acostumbras a no pagás una entrada y podés ir a ver a Lizzy, al bar de Harry, a cosas, porque tenés un acceso a todo que otra persona, la entrada de tu teatro para verte, muchos, y vos lo sabés porque es lo que más sabés, Sí, claro. dejan medio sueldo para poder ir a verte, ¿entendés? 3 personas. Por eso vos también lo das todo en el teatro. Entonces digo, Sí, o le no podemos dar mucho a alguien que decir, te conseguimos de acá a fin de año que vaya todas las semanas al teatro, conseguirle un viaje, pero necesito encontrar a esa persona y no sé cómo buscarlo, estoy blanqueando al aire. ¿Cómo buscamos a esa persona? No Es que sé, capaz que- llamé y quedé. ¿Cómo es? Es que capaz que no es esa persona la que llama, sino alguien para hablar de esa persona. Eso me gusta, puede ser. Porque, no sé. Que dejen ahí WhatsApp, Mensajes. 11 68 61 1043 3. No llamen al WhatsApp, por favor. Así podemos... Claro, que dejen un mensaje, quién pensás que es la persona, por qué, y después lo vamos a investigar, pero alguien tenemos que agarrar. Alguien, una salida. Imagínate yo que iba con mi mamá a Loma Verde, me acuerdo que era un centro
Un día los voy a ir, voy a hacer un vivo por Loma Verde para que vean lo que era. ¿A dónde? Era lo más céntrico que teníamos ahí cerca de mi casa. ¿Sabes lo que es para alguien, sobre todo para una niña o un niño, adolescentes, así una salida a chusmear vidriera y poder comprarte, a elegir algo que vos ves en todas las revistas, que todas suben, porque todo el mundo tiene redes sociales ahora. ¿Entendés? Esas marcas que usan toda la gente y que ellas quieren tener y Pero que por ahí es claro, imposible. me acuerdo viviendo en Morón, venir acá para esta zona era la salida, ¿entendés? Centro. Te vestías lindo, venir al centro, desde provincia. Bueno, yo fui. La peluquería, manos y Claro, o sea, ¿sabés todas las cosas? Fui a comprar un regalo para el Día de la Madre Sí, que no iba a sí. shopping hace 2 años. Claro. Shopping. Sí. Hace 2 años que no iba, me pareció una experiencia. No es por la aplicación, wow, hay cosas. ¿Sabes lo que sentí un poco? Que era ¿Qué? un poco obsoleto todo. Que decís, esto en el futuro no va a existir, lleno toda una mole gigante, lleno de negocios, si tenés todo en el teléfono. Es terrible, eso sentí. Y pero está probarte, bien, tiene un no sé, paseo, cambia fui nada. verlo. La ropa, ¿no sabes que para mí Terminé comprando, no sé, algo que no tenía pensado por ello. Para mí ropa Sirve. y alimentos tampoco, porque no sé, Bien. el otro día, hay gente que sí, que compra todo online, hay gente, el otro día fui a la casa de una amiga y había comprado verdulería por internet. Sí. Y le habían llegado 14 plantas de lechuga porque no Bien. sé quién se equivocó de... Escuchá. Para mí esas cosas no se van a comprar. Vamos a hacer así, en la hora del oyente, ahora en un ratito, Sí. vamos a sacar a gente que conozca esa historia que estamos buscando para que pueda decir, porque además no es solamente, che, esta persona, no sé, no tiene posibilidades. No, es una no sé, persona que solo. se sacrificó, que la vida no sé qué, pero que además disfrutaría, porque no todo el mundo, hay gente que tiene necesidades y no le resolvé yendo al teatro o un viaje a las cataratas del Iguazú, ¿entendés? Si no es alguien que decís, esta persona sacrifica, ayuda a los demás, nunca, no quiere nada y agradecería mucho tener esto. No sé, ¿entendés lo que te digo? Buscamos a alguien así. Y el otro día quería compartirlo con Liz y me gustaría invitarla acá si pudiera. Hemos sacado al aire a ella, es muy interesante escucharla. Se llama Mayra Arenas. Mayra, sí. Sí, la hemos sacado al aire. Estaría buenísimo invitarla, es muy interesante. Una nota, Que ella... tienen los pobres en la cabeza. ¿Qué tiene los pobres en la cabeza? Se hizo conocida por una charla TED que se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Donde te contaba otra versión de lo que pensamos. Muy en primera persona, ¿no? De los Su propia pobres historia. en primera persona, su propia historia. Decía, me acuerdo, por ejemplo, decía, entre otras cosas, decía... los pobres tienen muchos hijos y desde afuera es muy fácil decir, no conocen anticonceptivos, no sé, que no tiene educación sexual. Dice, y a veces tenemos muchos hijos porque es lo único que nos da, como no nos pueden sacar, nos da una alegría, nos da algo que lo elegimos nosotros, que está buenísimo. Sí, es una no fiesta. sé, tenés que escucharla hablar, ¿no? Pero muy interesante. Y ahora, bueno, la quiero invitar, ese es otro Con tema. estas Pero cosas, no sé, sí. si a veces, a mí, por ejemplo, ni siquiera se te pasan, muchas veces no las planeás y no podés porque no llegás a fin de mes, porque esto, porque no tenés plata, lo que vos quieras, irte de vacaciones. Y otras veces, en mi caso, por ejemplo, ni se me pasaba por la cabeza. Eso te iba a decir, hay algo O sea, que... no es que yo sufría y no conozco el teatro, Claro, o sea, no. nunca pensé que era para otro mundo, para otra gente. A eso voy. Mayra, por ejemplo, le están hablando sobre los planes, ¿no? No sé qué. Pero que no es lo mismo, viste, cuando vos hablas con alguien y decís, che, hay que dar laburo, no planes. Todo hablamos sin estar ahí realmente, ¿no? Desde un lugar que para mí es lo que te aleja, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, yo tengo una visión crítica sobre la perspectiva esta de darle plata a los pobres. Dice, creo que el pobre no es solamente bolsillo, hay necesidades económicas, pero también hay necesidades culturales, necesidades de identificación política e ideológica, hay necesidades que quizá muchos sectores no identifican como tales, pero la política debería tener la ética de imponerla. Me refiero a la educación. El derecho a la educación no solo se debe ofrecer, sino que imponer. Yo no veo la política desesperada por imponer la educación, habla, ¿no? Más allá de eso, que como que se va a cambiar desde ahí. Claro. No solamente eso. ¿Tenés un audio, Zucca, sobre esto? Ponelo, pero la podemos invitar más que escuchar un audio. Invitémosla otro día, me interesa más que eso. Cuando viene el programa, dale, ponelo. Charlamos con Mayra Arena. Buen día, Mayra Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. También está bueno cuando se le da una oportunidad de estudiar algo, de prepararse un trabajo, das vuelta a tu historia completamente. La realidad es esa, si no tenemos una educación de calidad, las clases sociales se puedan mezclar. ¿Y por qué remarco esto? Porque cuando los pobres solamente se juntan con pobres, tienen aspiraciones de pobres. Si la escuela pública vuelve a ser de calidad, la clase media vuelve a la escuela pública. Cuando la clase media vuelve a la escuela pública, se juntan todos los niños en esa escuela y la próxima generación es una generación más hegemónica, más parecida, con mismas ambiciones y mucho más pareja y menos desigual.
Bien, ella, bueno, esta es una parte más, intelectual de la educación, pero a mí me gustaba mucho, a Alicia le va a gustar la charla donde contaba cosas total, como decís vos, que tiene que ver con los sueños, con cosas que no conoces, con cosas desde otro lado, con cómo se ve de afuera, y ella con su historia lo puede contar desde su historia lo que ella vivió. Está buenísimo. Hay algo que en su momento hablamos mucho con Manu por el tema de residencias, que es muy difícil que se te ocurra estudiar una carrera universitaria si no conoces a nadie en tu entorno que haya estudiado una carrera universitaria. Lo hablábamos en su momento por cuestiones de género. Digo, es muy difícil que una nena quiera seguir una carrera si no conoce otras mujeres que hayan tenido buenos roles en esa carrera. Entonces hay algo de... las cosas que no conoces o que no ves pertenecientes a tu entorno directamente ni las imaginas. Pero a mí lo que me gusta es, por ejemplo, bueno, tenemos a Lizzy que vivió todas. Vos nos decías, quiero ser una figura que yo y voy se va construyendo a medida que te dejan a vos la oportunidad de ir soñando un poco más, ¿o no? Claro, es como que es todos los días un poquito, uy, hice esto, uy, vamos un poquito más, un poquito, pero es como que te va llegando, nunca sentís que lo estás, no es como decía, bueno, eso que dice él de la carrera a mí me pasó con sociología, yo nunca supe, primero que me costaba un poco el colegio, pero además de eso, más allá de la gracia, nunca se me ocurría que iba a estudiar en la facultad, a pesar de que la historia esa que le decía a mi mamá si yo iba a ir a la facultad. Y cuando decidí que iba a ser sociólogo, fue porque entró una profesora, una morochaza espectacular, siempre yo tan hegemónica, espectacular todo, y fue el famoso que parece un chiste, pero no, que me llamó la atención. Dije, quiero ser socióloga, porque ella entró y dijo, y usaba la palabra evidentemente, si partimos de la y ahí lo sacaste. Y usaba esas cosas, y yo dije, quiero ser ella, ¿entendés? Y ahí descubrí que quería hacer algo más que ir a trabajar. Pero ahí está el tema, porque yo siento y me encanta que poder hablarlo con vos, no sé, de mi experiencia, las veces que yo recorrí y recorriendo puedes hablar con la gente, es eso lo que te da nada más. Porque viste que a veces está el prejuicio y no sé, yo no voy a saber lo que es ser pobre, la verdad. Sí, claro. Y por suerte, tuve esa suerte, no es que digo, qué lástima, no puedo saberlo. Pero también está bueno, mi forma de poder verlo es hablar, estar abierto, estar sensible y hablar, recorrer, mirar, bueno, es lo que podés hacer. Entonces yo me acuerdo que hay un prejuicio respecto, por ejemplo, a las zapatillas que Mayra hablaba en la charla TED. A las zapatillas, ¿tenés un mango y te vas a comprar zapatillas? ¿Comes esas zapatillas? Si tenés un mango, tenés que comer como que desde este lugar... con esas zapatillas. O algo así, desde este lugar no tenemos la menor idea lo que lo es. Peor, la vergüenza. Mi mamá había salido unas zapatillas, las topper clásicas comunes, en ese momento, y las que siempre te las cruzabas y la empezaba a tener todo el mundo. Y mi mamá todavía me mandaba con una que tenían como unos dientes adelante, como un tractor hacia adelante. Sí. Yo tenía una vergüenza. Llegaba a no querer ir al colegio, y no iba a poder tener las zapatillas. Pero para mí era tan importante porque era como pertenecer a ese grupo de chicos que ni siquiera tenían plata tampoco. Bueno, pero ahí está el tema. Y yo de afuera puedo pensar, ¿qué te importa las zapatillas si no tenés para comer? La gastan en zapatillas. Te gastás en zapatillas. La prioridad número... Y yo... ¿Qué voy a saber yo lo que le pasa al otro y qué prioridad tiene que tener? Claro, es fácil juzgar desde otro lado. Siempre es fácil. Me daba vergüenza que viste que me gusta el salchichón primavera, mi preferido. Pero me daba vergüenza y cuando mi mamá me hacía el sándwich metía las colitas para dentro del pan para que no se vea, para que piensen que es jamón. Bueno, pero para... Jamón de primeras. Obvio. Pero esos son los detalles. Esos son los detalles que hace una diferencia para entender a alguien que desde un Excel no lo vas a poder entender nunca. Sí, y que son diferentes dolores también. El otro día, bueno, justamente por PH pasaba que a veces uno cree que yo las tengo todas por todo lo que fui pasando, pero todo el mundo las tiene todo y o tiene algún dolor. Viste, los dolores son distintos, pero son dolores también, igual que las necesidades o un montón de cosas. Y me pasó con Toto, con el hijo de Araceli. Me pasó que decía, wow, ¿cuándo te podés imaginar? O sea, las más probables que tenés más cosas para reclamarla que para escucharle a simple vista. De hecho, sí, nunca... yo no hablé de este tema porque no me pertenece, pero lo vas a traer en este contexto. Cuando fue PH la semana pasada, ¿no? El de este sábado, la pregunta que empezó como Toto a dudar era, un día lo puedo invitar acá y lo hablamos con él, me siento más cómodo, pero era los que tuvieron una vida difícil. Y él empezó a dudar y el prejuicio era como, che, vos qué vida difícil tenés, sos el hijo de Suárez y Araceli. Me pasó con Piazza. Desde afuera, ¿entendés? Y toda la gente, y él estaba, yo lo veía que estaba así, bueno. Es que él también debía pensar que iban a pensar eso. Es que él también, por eso no totalmente, él decía yo no, exacto, pero Claro. bueno, hasta que fue saliendo. ¿Y quién es uno para decir qué vida difícil tuvo el otro? No, porque lo que pasa es que ya juzgamos y ya decidimos que, mira,
vos sos clase media, vos tuviste plata, vos no tuviste una vida difícil. Vos sí podés tener una vida difícil y capaz que no tuviste una vida difícil. Claro. Tuviste una vida más de que con limitaciones económicas o pobre que generalmente te la hace mucho más difícil, Es lo por que digo supuesto. siempre, yo me di cuenta todo lo que pasé a la distancia mientras la transitaba, era como Sí. común. Pero no es lo mismo tener una vida difícil objetivamente que sufrir la vida. Sí. O sea, que atravesar una vida con sufrimiento. Claro, yo en Tu ese vida puede momento ser difícil porque no la laburaste sufrí, mucho y por lo que sea. Lo que, pero- mira, esta semana otra cosa que surgió en PH, por ejemplo, estábamos hablando sobre vicio, no sé, pintó el tema. Entonces Iván Anal dice que fuma marihuana. Fuma marihuana, tenía tatuado yo. Entonces Pamela David le dice, no, marihuana es la puerta de entrada para la coca y para otras drogas. Entonces le dije, mira, eso es algo Porque que se ella dice, tiene un hermano y no es que- así, pero dijo, no, mi hermano murió por a causa de las drogas, se Claro. suicidó. Entonces, viste, pum, le Sí. puso un quiero de truco. Entonces, claro, eso ya te da otra autoridad. Equivocado o no, vos estés de acuerdo o no, no sé, ¿entendés? Pero bueno, che, esta Su piba, el experiencia. hermano me pasó eso. Y la otra dice, mi mamá está presa a causa de droga. Entonces, quiero algo. Esta también tiene una opinión. Claro. Todo desde afuera Claro. va saliendo, decís. Desde afuera primero dijiste, ¿qué sabés, Pamela David, careta? Vos estás ahí, millonaria. Eso pensás, ¿no? O Bueno, la yo- otra Ivana, vos no sé. Son todos prejuicios Sí, que no paramos de Sí, tener. sí. Y vas entrando, y yo creo que, no sé si algo va bien en este programa, es que vas viendo que a todos le pasa Sí, todo. ay, no es no. solamente que por ser conocido no te cambia nada. Todos tenemos historias buenas y historias de mierda. Yo cuando era chiquita veía menos el tema de las drogas que lo que más me hacía daño era como la borrachera. No sé, capaz que era producto de la droga también y no me daba cuenta, pero la verdad, eso era lo que más me dolía entender, ver amigos míos de 13, 12 años que ya se juntaban en las esquinas y estaban chupándose todo. Eso me parecía como más. Yo creo que la historia más de cualquier fuerte. adicto empieza con Bueno, el alcohol. en no la con charla esa marihuana. que estuvo acá, Litkila, que estuvo acá. Sí. Y él decía, y yo tengo amigos que murieron, lo que sea. Se trata de... Hay elecciones en la vida que te lo marca, pero uno debería ayudar, y el Estado debería ayudar a que te sea más fácil la decisión y no ir para ese lado. Y ahí está, me parece, la gran diferencia. Pero bueno, O que conozcas las opciones. conocer Ese es el opciones, tema. Ese es- poder soñar. Para mí, Sí, hay algo ahí que no sé fundamental. cómo explicarlo, pues desde mi lugar no lo puedo explicar, pero por ahí vos sí que es... ¿Hasta dónde te permitís soñar? Porque Sí. es como, estás en una y capaz que te permite soñar nada más. Y eso lo explicaba, por ejemplo, Leitquila decía, la gente acá piensa, laburar en el barrio, correr, es muy difícil salir del barrio. Pero lo Y dice Manu siempre, ser policía. Ponele, esa es como la salida, lo más salida posible. Y también lo vi en lo del Kun Agüero en la entrevista que le hacen, que él decía, todo es acá, el futbolista es como boom, el que rompe todo y puede salir del barrio y triunfar y termina siendo el multimillonario. Pero digo, ¿hasta dónde te permitís soñar? Y vos, creo que la explicación, nosotros siempre jodemos y nunca te lo dije así como te lo voy a decir ahora, pero nosotros siempre como, che, no, ¿cómo Lizzy? La gente la ama, pero si la conocieran, porque no sé qué. Sí, sí. Y la gente te ama, creo yo, humildemente, yo no tengo idea porque la gente te ama. Que nadie sabe nada. Nadie, Pero digo, no sabe. mi La opinión, gente tampoco sabe. mi opinión, lo que yo siento después de laburar casi un año con vos, es que vos las tuviste todas en contra, en lo que se puede llamar, pero vos nada te victimizás. Nada. Todas las cosas que contás, vos, y bueno, sí, pero a tu manera fuiste feliz y siempre lo contás con una sonrisa y contás que tu mamá en la casilla que te tenías que dar vuelta porque entraba Sí, un sí, tipo sí. malo que nunca entramos en detalle, que naciste en el Chaco, te bañabas con el coso, pero después conociste a la ducha que te encantó, que te cagaban a palos en el colegio porque le diste una cartita a un pibe que te gustaba, entonces te cagaron a palos. Y así todo. Pero todo es con alegría. Y Sí. llegaste hasta acá, diste toda vuelta a tu historia, te cagas de risa de todo. Y bueno, es muy difícil uno no admirar o que no diga, esta mina es lo más. Sí, y pasa cuando yo vuelvo al barrio. ¿Vos lo de mis sentís tías, esto que sí. te digo? Lo resiento eso, pero también esto con el trabajo también. Me acuerdo que mi abuelo Tundo, que lo nombré varias veces Sí. acá, me llevaba cuando él era. Esas son las anécdotas que no, cuando te emborrachás y quedaste Sí. tirada y el abuelo lo dejaste tirado. Pero bueno, Ah, bueno, no. en este No, pero eso contexto, era mi abuelo José, que lo dejé todo abierto. Eso. Ay, por Dios. Y te fuiste No a estaba borracho, festejar era chiquita. cumpleaños. Llegó y había sanguchito y se distrajo. Pero mi abuelo Tundo me llevaba trabajaba de sereno en un momento que fue con su después de viejo, porque ya era mi abuelo, imagínate. Y me llevaba a trabajar él trabajaba de sereno y me llevaba a pasar los fines de semana a dormir con él ahí para explicarme lo que era sereno, porque era su primer trabajo como con recibo de sueldo. Y así que como que me explicaba, como que yo era una especie de serena de 7, 8 años, ¿entendés? Y era como un trabajo para mí y él después me Excelente. compraba cosas. Y era como eso lo que yo iba
iba a aspirar yo. O bueno, cuando mi mamá siempre me decía que iba a hacer cuando sea grande, mira, yo decía, ay, yo quiero tener un colectivo para así te llevo a trabajar. Nunca quería que mi mamá deje de trabajar, sino tener un colectivo para llevarla, claro. Eso es divino. Hermoso. Es como el famoso, viste, che, no le des los peces, dale una caña para pescar, no sé qué. Como, si vos podés soñar cualquier cosa y ahorrarte eso, decís, y quiero tener la casa, no, quiero tener la mejor caña para pescar, es que no, ni sabés lo que es. Mirá, tengo una solución para esto. Es una mezcla entre lo de Instagram que hicimos, después de toda esta charla, está claro que tenemos que buscar bien, que la gente nos vaya diciendo, todos lo merecen, pero en la mitad vamos a hacer algo. Me gustó una palabra clave que es soñar. Y realmente te puede cambiar la vida. Hay una sección que hicimos que surgió, pero cuando ni sabíamos lo que estábamos haciendo, hace 15 años, 16, con Sebastián De Caro, me dijo una frase una vez y nos gustó, pero ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Y ahora creo que llegó el momento de saber lo que estamos haciendo. La frase era algo así como soñale arriba, ¿no? Sí. Entonces era como permitirte soñar más. Era como te ayudamos a soñar más. No sueñes esto y nada más. Eso que está diciendo. Entonces vos decís, soñale arriba, bebé. Y vos decís, ¿qué te gustaría? ¿A vos qué te gustaría? No sé, sacar un disco con todos mis temas. Soñale arriba. Claro. Bueno, un disco y que participe, no sé, Lali y Bad Bunny. Soñale arriba. Bueno, un disco y romperle, hacer una gira por Miami y llenar esta. Ahí va. Claro. Y entonces dale por ahí. Pero es como, dale más. Si no, vos sola te pones el techo. Y es divina esta sección, porque uno ni sabe que puede y te hace sentir bien. Claro. Y vamos a hacer entonces, ¿qué sueña cada uno? Lo ayudamos a subir de nivel soñando. Está buenísimo. ¿Sí? Que llamen a qué número. Al 4775-6688 o al 1168-61-1043. ¿Quieres dejar un mensaje? Bien, ahora mismo lo vamos a hacer, ahora mismo. Sin tanda, Pandera, sin tanda. Bien, llegó Pandera, levantó todas las levantó los móviles, todo. Violeta Lorrea nomás. Qué feo está. Además, en el móvil, yo me imagino, estás esperando, escuchando, fumándote todo. Al final no. ¿Qué? No. Hace una hora que estoy fumando el programa en la playa, sentada con el movilero, que además que no tiene la culpa. Claro. Está Layus en Córdoba diciendo... Ay, sí. Andrés, es muy desconsiderado. Hay gente del otro lado que está esperando los anuncios a ver quién está en esta tanda. Claro. A ver quién sale en esta tanda. No, un poco de música. Si queremos un tema, podemos hacer para hacerlo, pero vamos a ver qué tema igual. Más del humor. No, pero es fundamental ver que la música. Peter Symphony está bien. Lo que te digo es esto. Vamos a empezar acá. Es nuevo. Un estreno. Soñale arriba es importante. Un beso a Sebastián De Caro, que voy a pelear para que venga acá una vez por semana. Estaría bueno que vuelva. Un gran partner que tuvimos los primeros años. Pero hay algo que es, sí, yo por ejemplo, vos me decís, no sé, voy a ponerme de ejemplo, ¿no? Vos me decís, ¿qué soñás? Y yo te podría decir, no sé, tengo un programa en Telefe que era como un sueño lejanísimo en algún momento. Vivir de hacer radio era lejanísimo. Por otro lado, te conecta a decir, esto ya lo soñé, ya lo conseguí. Pero hay que seguir soñando. Claro. Dice Steve Jobs. Si no, te quedás y a mí me gustaría, no sé, hacer lo mismo en España, por ejemplo. Siempre lo quise, hace mucho, lo pienso. Voy, intenté, todavía no lo logré, un día lo lograré, pero me gustaría meterme ahí como en España, punto. Soñar arriba, sueño. ¿Querés más? Quiero más. ¿Más? Soñar arriba. Dale más. Me gustaría hacer radio con Howard Stern, con inglés de mierda, que es el número 1, pero así. ¿A mí querés que le sueñe más? Sí. A mí me encantaría, por ejemplo, ahora... No, pero vos ya estuviste con Santiago del Moro, vos bajaste. No, soñaste menos vos. Yo tuve una pesadilla. Soñale abajo. Claro. ¿Soñaste abajo? Claro. Vos tenés que volver a primera. No, yo dije, no, gracias, vida, ya me diste mucho. Voy a ir acá. Voy a devolver un poco. Voy a ayudar a devolverlo otra vez. A mí me gustaría casarme en el Vaticano. Y que no sea noticia, ¿entendés? Me encanta. Pará, es espectacular. Muy arriba. Es muy arriba. Pero que no sea noticia para la iglesia, te quiero decir. Es espectacular. Es divino. El otro día, escuchá, yo dentro de poco tengo un casamiento dentro de poco de dos chicas. Y entonces, te lo conté al aire, me parece que lo conté. Entonces Flor me dice, bueno, pero hay que ver la iglesia, ¿a qué hora? La miro y le digo, claro, ¿qué iglesia? Sí, lo conté, ¿qué iglesia? Claro, ¿qué iglesia? Dos chicas, de verdad. Pero está lindo soñarle arriba, sí, que sea por iglesia, ¿entendés? Con dos mujeres, dos hombres. Obvio, en el Vaticano, Lizzy. El Papa. Me gusta como desafío, ¿eh? Sí, me gusta. Entralo. Pero que no tenga... Llama al Vaticano. Llama al Vaticano. Llama al Vaticano. Leo Alturri, a ver si se quiere casar. Sí, ese no tiene problema. No, ella sabe que tiene. Si no, será con otro. No me caso con otro, que sea. Mirá si conseguís el Vaticano y no tenés marido después. Dale, igual hay que llamar al Vaticano a preguntar por qué no. ¿Cuánto falta? Claro, ¿cuánto falta?
Pero, ¿a quién, pero eso, aparte? viste, que no tenga repercusión de ese lado, que no sea cuestionable, que no pase nada, que sea un casamiento. Eso me gusta. Para Harry tenía onda, ¿cómo se llamaba el que vos y Zucca tenían Karcher, onda? no, pero no está más Karcher. ¿Quién? ¿No? No, Karcher no me Se parece. fue, ¿no? Tiene ese cargo, sí. Karcher, que era, no, la mano derecha del Papa. Vamos, hay que hablar con Yo él. no, me parece que otro más del equipo tenía más ondas. Bueno, vamos a llamar igual. Me gusta como desafío. Vamos a llamar. ¿Ok? ¿Hacemos todo eso? Dale. Todos Vamos a tenemos un arrancar. montón de No cosas. sé quién es ahora el embajador argentino en el Vaticano, pero podemos arrancar por ahí. Hay que arrancar por ahí, totalmente. Sí, claro. Todo eso vamos a hacer. Y además, como si fuera poco, hablando de soñar arriba, los astros, el mundo. Está lo de Vico Esquirro, que la veo que acaba de llegar. Te va a decir cómo es tu año, tu signo, todo, y te dice la posta. Por lo tanto, no deje de escuchar y arrancamos con un poco de música, Zucca. Es el centro porteño. El acto está. Hoy vi el mapa a la mañana en el diario. No, dije, sabes lo que es. el cuadrado va a estar cortado y era tipo, pará, boludo, es el mapa No, entero. Es el mapa entero. Y aparte, la franja horaria es entre las 8, empezó a las 8 de la mañana y es hasta las 6 de la tarde. Así que es un día bueno para planificar las cosas de hoy para Home mañana. office, chicos, hoy home office. Home office. Ya está cortada Avenida Independencia y los carriles centrales del Metrobús de Paseo Colón. Está cerrado el tránsito en toda la zona del Bajo Porteño. Córdoba hasta Lema, a continuación, después detrás de la Casa del Gobierno, Paseo Colón hasta San Juan. Todo cerrado para el tránsito, corte total en Alsina y Lima. Por esta concentración y el acto de la CGT en el Monumento del Trabajo. Lenta autopista La Plata Capital. Quedan demoras después de un choque en el kilómetro 9, sentido Puerto Madero. Eviten tomar justamente la zona de Paseo Colón. Es imposible, lo repito para que quede claro, porque hoy va a ser un caos total. Y siguen las complicaciones por el choque que resultó ser tremendo en Directorio y Ortiguera en Caballito. Intervino en el siniestro un motociclista. 11 68 61 1043 para que nos mandes tu audio. No más 30 segundos, no lo escuchamos. Fíjate vos qué audio querés que te manden, es el que tenés que mandar vos. Y 4775-6688 para salir en vivo. Conectate al sonido de la primavera. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. UrbanaPlayFM.com. Conectate a lo que viene. Los ahorros Santander siguen con vos. Ahora pagando con tu tarjeta Santander Visa Contactless, disfruta en McDonald's un 20% de ahorro. Aprovecha del 1 al 31 de octubre todos los miércoles. Tope, 500 pesos por cuenta por mes. Además, agrandá tu Mac Combo Big Mac gratis. Santander, queremos ayudarte. Para más información y topes y condiciones, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander USA no responden en exceso de su integración accionaria. Si tenés un Volkswagen, queremos que siga siendo Volkswagen. Por eso en nuestros talleres oficiales, además de encontrar la mejor atención, vas a poder disfrutar de un chequeo gratuito para tu vehículo. La tranquilidad de chequear tu Volkswagen con expertos es gratis. Volkswagen. Escuchás Urbana Play. Sonó en Todo Pasa. Caligaris, en nuestros estudios. Rock al Parque es un festival que siempre tuvimos ganas de estar. Un festival en Colombia, en Bogotá. En el momento que estábamos preparándonos en el camarín para subir al escenario, cae el jefe de seguridad del festival a decirnos que éramos show de riesgo total para el festival. Lo más riesgoso. No, dice que a nosotros nos siguen muchas barras bravas. Que no llegamos al estribillo que ya se estaban dando ahí abajo. Era impresionante cómo se pegaban. Estaba todo mal y no nos daban bola y dijimos, no, basta, que nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Y cayó un botellazo de cerveza y vidrio al escenario y nos fuimos. No mentimos. Porque tenemos una de las características de los Caligaris, que somos la banda más cagona que hay. Para mí es un mérito. Todo pasa. Lunes a viernes, 13 a 17. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Hasta el 28 de octubre, con la compra de un Samsung Galaxy Z Fold 3 o Flip 3 5G, obtené un Galaxy E-Voucher de hasta 35.000 pesos para que vos elijas. También podés entregar tu celular en parte de pago y ahorrar hasta un 50%. Aprovechalo, que quedan pocos días. Para más información ingresa a www.samsung.com/offer. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido que se respete al que da trabajo. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio.
Danske, protección y decoración para tus maderas. Líder en protección de superficies. Todo lo que quiero es Patrick. Horno y heladera para mí. Patrick. Todo lo que quiero es Patrick. Abro mi heladera y soy feliz. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro diputadas, Solano y Trimarchi legisladores. Frente de Izquierda, lista 503. Cuando se nos presenta una buena oportunidad, el sí se convierte en un sí. ¿Hacerte una escapada al fin de largo? Sí. Pedí tu préstamo de la manera más fácil. Estamos en todo el país. Efectivo sí, saber que podés. Más que Lizzy, soy Lisa. UrbanaPlayFM.com. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estamos decididos a dar esta batalla. Y cada vez somos más. En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina. La libertad avanza. Milei diputado, Marra legislador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504. A veces, en un instante, de repente o de golpe, aumenta la base, poco a poco, en un solo segundo, corriendo. Ahora, porque acá se produce. Banco Provincia. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa. La señora que cuida a los chicos. La chica que limpia en casa. La empleada que trabaja en mi casa. ¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Con Cetol dura más. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos? Vos elegís, nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo, más información en macro.com.ar. En minutos llega Entorno Cripto, monedas digitales, utilidades reales. El espacio de Bitso para que encuentres todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Con Bitso, hace evolucionar tu dinero. Bitso. Hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy y recibís mañana. Somos personas y tecnología trabajando en perfecta armonía para que tu envío sea gratis y en 24 horas. Mercado Libre. Codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido en Argentina para envíos realizados a través de Mercado Envíos y en productos nuevos seleccionados de precio superior a 3.500 pesos, sujeto a localización geográfica y lo acordado entre el usuario vendedor y el usuario comprador. Para más información consulta en www.mercadolibre.com.ar. La ciudad tiene una Play. 104.3. Una nueva experiencia. Perros de la calle. Primavera 2021. Urbana Play. Y acá estamos en Urbana Play, en esta terraza espectacular, terraza antipandemia que estamos con día lindo. Imagínate, lo bancamos cuando hicieron 2 grados con la estufa, con las lilianas de una de cada lado. No sabíamos qué inventar, pero ahora es una bendición. Pero bueno, estamos con por un lado, hablamos de, antes de presentar a nuestro oyente, nos puede ayudar un montón, porque hablamos de los sueños de cada uno, que hay que soñar, soñar, soñar y después, por supuesto, que laburar. Pero si vos no arrancás soñando, más difícil. Hay gente que le pasan cosas sin soñar, que también está buenísimo, pero en general hay que soñar y trabajar. Pero hay alguien que maneja un poco de energía del zodíaco chino, que hasta ahora siempre nos fui bien, ¿o no, Harry? Hasta ahora sí. Siempre que no falla. Dice, mirá, tu Por año algo sigue así, viniendo. así, tu año es bla, 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 no falla. Genia. Así que bueno, para ustedes, Ludovica. Hubo una gran crisis, en 2019 y 2020 hubo una gran crisis que, bueno, pasó la pandemia y un montón. Sí, bueno. Bueno, pasaron cosas. No se veía venir, ¿no? La pandemia es algo, no está yo eso. la anuncié. ¿Vos qué dijiste? Y Buen día, Ludovica. no leíste el libro, pero no te dejo pasar. No, sí la anuncié, que fue realmente algo que le impresionó mucho a la gente. ¿Por qué? Porque la astrología china y la medicina están ligadas con el tema de los 5 elementos que tenemos, que no es solo por el año que naciste, tu característica, sino si sos 0-1 es metal, tu terminación de año, ¿no? 2-3 agua, 4-5 madera, 6-7 fuego, 8-9 tierra. Cada 60 años se repite la energía del animal y el elemento. Y en el 2020 fue doble energía rata metal. El metal rige los pulmones. Y los pulmones era lo que iba a estar más comprometido. Es verdad que dijiste ¿Entendés? eso, es verdad, Claro. es verdad que hablamos. Y entonces, ¿qué pasó? Yo lo visualicé literalmente porque además en el año 1900 fue la peste negra en China. 1900, año de la rata de metal. Claro. 1960 y 2020. Y ahí fue cuando yo sentí... O sea, hasta dentro de 60 años nos podemos relajar un poco. De cambios cíclicos, sí. De cambios grandes que pasan en la historia de la humanidad, sí. Porque lo que hizo la pandemia fue cambiar sistemas políticos, sociales, económicos, ¿viste? Cambió la historia un poco del mundo. Entonces, a partir de ese desencadenamiento, fue cuando yo sentí que iba a ser una pandemia, pero de ratas. De ratas. O sea, que nos íbamos a enfermar como una peste bubónica. Y por eso lo anuncié, lo escribí, bueno, eso ya lo saben y qué sé yo, los que leen mis libros, pero tiene mucho que ver con una humanidad moribunda. Ya la humanidad estaba con bajas defensas, en todo sentido lo digo, de salud. Nosotros acá en Occidente no hablamos de la salud holística, que es cuerpo, mente y alma, la parte espiritual, social. La gente... Yo sentía que ya estaba realmente, literalmente muy hundida, deprimida, sin rumbo, sin deseos, sin sueños, lo que estás diciendo. Oriente le da más bola a eso, ¿no? En las cuestiones medicinales. Oriente, por algo los chinos, que son 1.300 millones, les agarró, pero ¿cómo salieron? Por las defensas que tienen, porque también hacen acupuntura, hacen tai chi, hacen qigong, comen cosas que nosotros no comemos. Eso, la alimentación, ¿no? Tienen unas defensas que son como bloques de humanos los chinos. Entonces digo, también era una humanidad moribunda la que nosotros, cuando agarró la pandemia, exterminó a los más débiles, a los más viejitos, a los que estaban más solos, a los que estaban más tristes, a los que viven, viste, en situaciones, por supuesto, precarias. O sea, la pandemia lo que fue un empujoncito más. Yo, por ejemplo, nunca fumé en mi vida, nunca. En mi vida fumé. Entonces, tengo 65 años. Y la gente te decía, y vivo en Córdoba, todos los días me levanto viendo en un microclima, respirando aire puro. Pero también en Córdoba hubo gente que se agarró COVID.
de gente que viajaba desde Buenos Aires y los contagiaban, porque fue uno de los lugares blancos de la Argentina que no se enfermó nadie en 6 meses. Entonces, también tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con quién estás, tiene que ver un poco todo eso. Voy a, antes de compartir con oyentes, que me gusta mucho porque Ludovica te tira algo respecto al año. Yo terminé creciendo gracias a ella en la astrología china, más que en la otra. Me acuerdo, con Andy, debe ser 20 años que vengo a sí. su programa. Y me acuerdo cómo me ladraba Andy los primeros 7 años. Sí, no creía nada al No creía principio. nada. Y yo le decía a Andy, yo no vine a convencerte de nada. Está todo bien. Si no crees en esto, tenemos la libertad de elegir. Nadie te está obligando a que creas. Yo no creo, pero que vuelve el año que viene. Claro. Pero realmente digo, ¿Hay algo de lo que te haya dicho ella que fue trascendental en No, tu mira, vida? yo creo que aprendí a leer cuando empezás a leer el libro, lo que pasa en cada año, lo que le decía a cada oyente. Me parece que creo mucho en como una guía, ¿no? Claro, una guía basada en lo chino. preventiva. Después vos tenés que, por supuesto que no es que, listo, mañana sacás un tema. No es futurista, no hace predicciones de esas, pero te da Y no una te dice guía que compra si vos Bitcoin. sabés leerla, es como una guía, decís, algo me quiere decir. Si vos sabés leerla, te va a servir. Si no, no es que te va a decir, haz esto o lo otro. Yo aprendí a ver eso. Y además, me gustaría, antes de arrancar con eso, que ella cuente un poco. Me acuerdo que fue impresionante cuando vino a PH. La historia de Ludovica es desde, no sé cómo resumirla ahora, no me acuerdo exacto, pero desde el incendio, me acuerdo que te había marcado un montón, a tu primer viaje a China, que es lo que hace que hagas esto. Si querés contar un poco para compartir, para que veas de dónde sale esta mujer, ¿por qué hace esto? Bueno, yo tuve el privilegio de tener a mi padre, que fue desde muy joven, muy visionario, porque a veces la gente me dice, ¿por qué vos te dedicas? Primero, él ya a los 20 años se había recibido de abogado en la Escuela del Salvador y hablaba 4 idiomas. Y mi abuelo era médico, era un médico que hizo una técnica Finoquieto Esquirru, que es para operaciones y qué sé yo. Ah, ¿con Finoquieto? Sí. Ah, bueno, el Finoquieto es una eminencia. Pero con mi abuelo, Carlos Esquirru. El papá de tu papá. Sí. Y entonces parece que un día estaban en el departamento, en Capital vivían, y mi papá escuchó una conversación entre su padre, mi abuelo, y el doctor Arce, que también fue un médico, y el doctor Arce iba a China con la primera embajada argentina que se iba a abrir en China en el año 45. Y mi papá escuchó eso. Y mi papá se escapó de la casa y lo fue a ver al doctor Arce por su cuenta y le dijo, yo quiero ir a China con usted, porque me puedo ayudar, porque hablo 4 idiomas, porque era muy culto, porque esto que lo otro. Y mi papá ya decía a los 20 años, la Argentina no tiene arreglo, ni a corto, ni a mediano, ni a largo Eso sí es plazo. un visionario. ¿Pero qué te parece? Es eso, me quiero de ir al verdad. Lejano Oriente para estudiar, para ver cómo es toda la filosofía oriental. Igual ahí entra lo que estábamos hablando de soñale arriba, porque si vos estás esperando a que te lleven a China, a tu papá, ¿no? Nadie lo va a llevar. Y él dijo, yo tengo que ir a China. Fue a verlo a este chabón y ¿qué pasó? Y lo llevó. Y estamos hablando Segunda Guerra Mundial, submarinos. Mi papá tuvo que ir en submarino. Bueno, eso lo cuento en el libro que publiqué, que se reeditó. No sufría claustrofobia tu el viejo. año pasado. No, llegó perfecto. Mi China. Yo escribí un libro autobiográfico donde integro el diario de mi papá cuando fue a China con mi viaje a China. ¿Dejó todo registrado en un diario, tu viejo? Todo, escribía como los dioses. Eso es espectacular. Pero no sabés. Tradujo poemas de Mao Zedong después Increíble. del chino al español, porque él quedó viviendo y fue 5 años. 5 años se quedó en China. Entre el cambio, claro, entre el cambio de Chiang Kai-shek y Mao Zedong. A él le tocó ese cambio, la revolución cultural. Wow. Entonces, todavía no existíamos. Yo, mi hermana no había era joven. nacido. Entonces, yo siempre digo que mi educación, cuando se casó con mi mamá y vivíamos en una quinta en Parque Leluar, en las afueras, cuando era campo, no es como ahora uno de los lugares más buscados para vivir. Sí, claro. Bueno, una quinta de 2 hectáreas, mi papá era criador de caballos criollos, le gustaban muchísimo los animales y venía de China con toda esa sabiduría. Mi casa parecía una casa china, con biombos chinos, nos comíamos con palitos chinos, ¿viste? Claro, y no era, el argentino no iba a China jamás, no viaja. Si ahora es difícil, Claro. imagínate. Marley no iba a China. ¿Y tu mamá conectaba con eso?
perfectamente. Estaba también en la Mamá misma fue sintonía. una geisha de mi papá. Ay, la- Mirá. Tenía que ser geisha para Claro. porque después cuando estuve yo en China vi lo que eran las mujeres en China. Pará, ¿y vos te criaste entonces con Y ese yo papá? me crié con un padre que nos hablaba todo el tiempo de filosofía oriental, del Tao, de Confucio, de Buda. Claro. ¿Entendés? Y la gente me dice, ¿por qué vos te gustó esto? Porque cuando lo mamás y cuando estás en tu familia con algo fascinante, a mí eso me entró perfecto. Y además porque de chiquita ya me gustaba la astrología y tenía muchas intuiciones que se cumplían. Bien. Yo también soñaba y de golpe pasaba un accidente y lo había soñado. Entonces, qué chica rara era esta. Pero mi padre fue el que dejó esa semilla sin saber porque murió cuando yo era muy chica. Yo tenía 15 años y él murió de un infarto a los 48. Entonces, él no supo que por ahí yo Iba a tomar tomé ese camino. Ese camino. Pero ese es el origen de por qué yo me dediqué. Y después, por supuesto, fui yo a ¿Tu primer viaje a China cómo fue? hacer la colimba. Fui sola en invierno con 20 grados bajo cero, viajando en tren, sin hablar chino. No había tours en ese momento para nadie, solo viajaban señores del mundo de 85 para arriba, y yo detesto los tours porque me da claustrofobia, que me condicionen, viste, a tal hora comer, a tal hora. Entonces me fui sola por las mías, viajando en tren, desde Beijing hasta Hong Kong, metiéndome en los pueblos, en las aldeas. ¿Pero por qué? Porque me fui a ver si era verdad el horóscopo chino o era un cuento chino de los tantos que llegan a la Argentina. Porque realmente ellos no solamente creen, programan sus vidas los chinos, Claro. los casamientos, los años, En base al horóscopo. En base a la astrología. Claro, para eso me interesa, porque yo durante mucho tiempo siempre pensé que era como una forma de Occidente de incorporar algo que allá debe ser mucho más grande. Y acá se debe simplificar en el camino y lo convertimos en una especie de horóscopo como el de los chicle bazooka, digamos, para entenderlo. Gracias a mí no. Porque hace 40 años que les cuento la posta y de a poquito Bien. voy incorporando el I Ching y voy incorporando Y ahí algo fuiste- que es maravilloso en los argentinos, cómo aprendió. Yo lo digo con alegría y satisfacción. Yo, ¿sabes qué digo, Andy? Es la herencia espiritual que me dejó mi papá, que la transformé en mi forma Bien. de vida y que ustedes la siguen porque realmente encontré mi camino. Yo no sabía, yo era actriz cuando era joven. Yo surgí de Tato Bores, de Andrés Percivale, yo era, trabajé con Carlitos Percivale en Café con A mí lo que me gusta de vos, volviendo a eso, es que para mí lo que no va, lo que yo no creía, es como la persona que tiene poderes, ponele, ¿no? Pero claro, una todos persona que tenemos fue a poderes. China, su padre, esto, lo otro, claro, una energía, estudió algo que los chinos, hay muchas cosas que están en Oriente. Vos hablabas de Buda antes, cuando, no sé, vas y empezás a estudiar la historia de Buda, claro, de respecto al budismo y a despojárselo de materiales. Muchas cosas están muy buenas. Entonces, a partir de eso, yo empecé a decir, bueno, a ver, ¿qué me dice Ludovica? Y entonces yo creo que cada uno toma algo de lo que te dice en base a eso, y si vos sos medianamente inteligente, un poco sensible para decir, esto querrá decir tal cosa y te va a ayudar. Arranquemos, por ejemplo... ¿querías preguntar? Sí, No, vuelve porque a yo digo arrancar. que también funciona un poco como un amigo perceptivo. Eso Viste es. que muchas veces vos podés creer mucho, entonces decís, bueno, es el año de la rata, cuidado con los huesos, la cadera, que no te vas a caer, que nada. Y puede ser algo que está muy entrañado en vos y que realmente que crees por todo esto, porque te siguen hace un montón, porque te seguimos hace un montón. Pero también si uno se pone a pensar, vos tenés en tu grupo un amigo que te sienta en un bar, che, mirá que sos medio, que sin saber nada, vos sos muy atolondrado, vivís cayéndote, cuidado. O sea, también es como escuchar a ese Pero amigo por que te huele, y que te sabes siente. qué, escucharte a vos misma, porque la gente no se escucha. Mirá los pájaros cómo confirman con el canto. Por ejemplo, hay señales todo el tiempo en la Me gusta naturaleza. eso. Hay señales Todo el tiempo. y nadie las ve. Es decir, lo que ha pasado en estos últimos, vamos a poner, para no exagerar, 50 años, 40, es que la gente entró en un rush de vida. Del tiempo es dinero y de hacer cosas y de producir, porque si yo no existís, uno acelere. Y entonces, mi papá, ¿saben qué decía? Nos decía a mi hermana y a mí, chicas, era abogado mi papá. A mí no me gusta ser abogado, no le gustaba, se recibió igual, lo típico, a mandato, lo que quiera. Yo me voy a morir joven, porque él sabía que tenía corazón de atleta. Le habían dicho corazón grande, ¿viste? Era deportista, jugaba al golf, al polo, al pato, nadaba. Bueno, era un flaco, domaba los caballos en nuestra casa. Yo me voy a morir joven. Pero yo no voy a laburar para que ustedes me hereden.
No, yo quiero quedarme con ustedes a transmitirles lo que yo siento que es la vida, lo que aprendí. Cuando yo me muera, ustedes se joden y se van a laburar. Y fue lo que pasó, porque además a los 2 años que murió mi papá se nos quemó la casa entera y nos quedamos, como Dios nos trajo al mundo, sin nada. Material, nada, con casa no asegurada, ni te cuento los cuadros que había en la casa. Porque yo se quemó todo, me acuerdo. Todo se quemó. Y ahí dije, a ver si ahora entendí la enseñanza de mi papá. 17 años de ser una pajuerana de Parque Leloir a venir a la capital, a estudiar teatro, a empezar a trabajar en una escribanía como secretaria, después vendí ropa en la Galería del Este, después tuve una agencia de y me fue bárbaro, porque tenía esa semilla, esa fuerza de haberme preparado, o él me gusta, preparó. Me gusta. Vamos a empezar a ver un poco esta preparación. Habíamos hablado con el oyente de Soñar Arriba y está bueno que participe Ludovica desde su lugar, que me gusta. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Ay, hola. Sí, estás Mi vos. nombre- ¿Cómo te llamas? Mora. ¿Cómo andás, Mora? ¿Todo bien? Muy bien, estoy viéndolos, estoy muy contenta. Bueno, Mora, acá estamos en esta mesa de lunes, con Ludovica, con Lizzy, con Harry, con Eve, y estamos para escucharte. ¿A qué se dedica, Mora? Yo soy actriz. Actriz, mirá. ¿Laburás en algún lado ahora o más vocación? No, ahora como dedicarme me estoy dedicando a ser camarera. Camarera, claro. Y mientras Todavía no tanto, laburás de actriz. ¿haces clases? ¿Estás ensayando algún proyecto? ¿En qué andas? Ahora estoy haciendo mi proyecto, que es como un monólogo en base a un texto que escribí yo. Bien. Y nada, me está guiando, dirigiendo un profe que me está haciendo la gamba. Bien. Que bueno. Vamos a arrancar primero por de qué año, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mora? Qué Hola. lindo. ¿Cómo estás? No, para dar algo, decirte algo, me tenés que decir el día que naciste, el mes y el año. Claro. Pero para cuando te diga el año, le ayuda a todos los que son de ese año. Claro. Para empezar, también para los otros que están escuchando, para que se sientan parte. ¿Qué día naciste, Mora? Yo nací el 14 de septiembre del 98. 98. Tigre, justamente una tigrecita, tigrecita de tierra, que Ajá. viene tu año el año que viene. Así que este año del búfalo estás pariendo cacahuates, como se dice en México. ¿De qué años son entonces? Porque son varios años para... Mirá, vamos a empezar. Año 1950, 62, 74, 86, 98, ¿no? Sí. Sigue 2010 y el 2022, que es el año que empieza, el año del tigre de Excelente. agua. Todos esos son los tigres. ¿Cómo va a ser el año que viene de ya? Y está a bien partir que del 1 de haya- febrero. Está muy bien que pregunte, Morita, porque los chinos dicen que para que te vaya bien, seas del signo que seas, tenés que dejar net tu karma el año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que te quedó pendiente, trata de cerrarlo. Ya sea, si estás peleada con alguien, amigate, si tenés deudas, pagalas, si sentís que todavía te queda algo por hacer este año, hacelo, porque si no uno arrastra como una bola de nieve. ¿Eso para todos? Para o- todos. Ah, Pero al tigre más, porque como es su propio año, Claro. en general la gente cree que es el mejor de la vida. No. ¿Entendés? Y pagás peaje kármico. y va a tardar 12 años hasta que vuelva. Claro, o por ahí menos, pero lo que te quiero decir es que el año propio no siempre es el mejor de la vida. Claro. Es el mejor si vos ponés a favor todo lo que tenés que saldar este año, y lo digo desde el punto de vista holístico, no es plata, no. Ahora viene el trueque, ya nadie tiene un mango, pero trueque a cambio de otra cosa, o me gusta esto que escuché que sos camarera o moza. Porque la gente joven tiene que trabajar de todo y gracias que sos eso, lo que se aprende además de arte, de teatro. Es decir, tratá siempre de buscar todo lo que vos sientas que te va a ayudar a desarrollar tu vocación. Bien. Claro. Podés Ahora ser una moza que está trabajando desgraciadamente como camarera, o podés ser una actriz que está desempeñando un papel de moza si querés. Pero las dos cosas son maravillosas. Jugar ahí. Está bien. Claro. Excelente. Y las dos cosas son maravillosas. Igual que hay que... Hoy estamos hablando para soñar arriba. ¿Vos qué te gustaría hacer? ¿O que te pase con lo tuyo? Y yo quisiera actuar con Mercedes Morán en alguna ficción. Bien, no está mal. Y soñar arriba, un poco más, ¿qué más te gustaría hacer? Y no sé si me voy más arriba, ya actuar
internacionalmente. ¿Pero dónde? En ¿Qué? cine, en teatro. En cine, en teatro. En Plataforma tipo plataforma. ¿En dónde? ¿En qué te gustaría hacer? En cine, así que me dirija a Almodóvar, así como la directiva Rosalía. Almodóvar, que ahí está, que te dirija Almodóvar. Ahí vamos, vas visualizando, está ¿Y bien. te imaginas una situación de, por ejemplo, no sé, ir a un festival internacional? ¿Cómo te vestirías? El premio, el aplauso del público. Ay, siempre me imagino que me pondría, siempre. Bueno, está bien, hay que empezar a visualizarlo. Son muy sexys las mujeres tigre. ¿Ah, sí? Claro, Marilyn Monroe. Por ejemplo, yo las adoro. Algunas Lady Gaga. Tienen una personalidad, pero de esas que vos decís, bien, son raras y son sexys y son felinas y tienen... Mirá, yo creo que escuchando este programa y ya captando un poco lo que hay que hacer de deberes previos, te va a ir bárbaro. Claro, los deberes previos igual, cuando decimos de escucharla bien, vos fíjate lo que te dijo, no dejes cuentas pendientes para el año que viene, empecé a cerrar los temas, empecé a visualizarte, y a eso me refiero con que, y eso te va a servir, porque eso te va a llevar una energía que está buenísimo. Y el 1 de febrero empieza el año del tigre, que es para todo el mundo, en el mundo, no solo en China, tigre de agua, porque la energía también es importante. Si es tigre de agua, de metal, de fuego. Entonces, vos sos tierra y es muy bueno, porque el agua, viste, la tierra necesita agua. Entonces, vas a estar en una buena combinación de energías también. Entonces, eso ponelo a favor. Bien. Y soñarla arriba y eso. Y ¿quién te dice estás para la Reino 2? Actuando con Mercedes Morán. Y sí, claro. Sí. ¿Por qué Mercedes Morán? ¿Por qué Mercedes Morán? Porque la admiro mucho desde que soy chica y siento que me pasa algo particular con las mujeres actrices grandes que como que me dan mucha esperanza, por así decir, porque digo, bueno, como que en este mundo tan salvaje, ¿no? Como para la edad y con tanta gerontofobia, siento que está bueno como tener esas referencias femeninas. Sí. Te hago una pregunta. Grandes. Te iba a preguntar cuál era el papel que más te gustaba de Mercedes. Y yo me reí mucho, o sea, la serie que más me marcó fue cuando trabajó con Guillermo Ay, no me sale ahora porque... Bueno, no importa, lo pensamos. Hermoso. Lo sabía. Yo puedo contar El hombre algo. de tu vida, ahí está. Voy a contar algo que es una anécdota de mi etapa de actriz. A ver. Yo estudié en el Conservatorio de Arte Dramático, estudié 3 años hasta que lo intervinieron los militares y después estudié con Carlos Gandolfo, particular. Y ahí la conocí a Mercedes Morán, que también tiene mi edad prácticamente. Y entonces... Mercedes estaba recién separada con 2 chiquitas, iba a las clases con... Una es nuestra compañera May. May, que viene acá los viernes a hablar de teatro, nuestra amiga May, claro. Es genial. Bueno, sí me contó Claudia Pandolfo, mi amiga, que me puso linda, porque me dijo, no es radio, tenés que ir maquilladita, ¿viste? Claro. Madrugamos, ¿eh? Claro. No, acá no. Y es Urbana Play, viene con YouTube, Gracias con Twitch, a con Luli, Caseta a O, la claro. productora que tenés. Dale. Bueno, entonces, y vos sabés que fue muy emocionante esto que les voy a contar, porque cuando sos chica, como vos, Mora, y querés un papel y estás con un capo de director como Gandolfo, de golpe, un día, Gandolfo nos dice a Mercedes Morán y a mí, que estábamos en el primer año de estudio de teatro con él, claro. y Mirta Busnelli, que ya tenía más experiencia. ¿Y qué les dice? Las elijo a las 3 de protagonistas de una obra que voy a dirigir que se llama Vanidades. Mira. Wow. Sí. ¿Y? Bueno, yo no podía creer, yo levitaba. Mercedes Morán levitaba porque éramos estudiantes. Claro. Y esto era a nivel teatro, como si fuera hoy el Maipo, Rottenberg, o no sé qué. Sí. Nosotras. Bueno, y él nos elige a las 3. Y le bocha al productor, le dice, no, ¿estas quiénes son? Estas. ¿Quiénes son estas 3? No, yo las quiero, ponele. No me acuerdo quiénes quedaron, Susupe Coraro, ponele. Sí, claro. Bueno, y entonces la depresión que yo me agarré, porque eso cuando te pasa cuando sos joven y te dan una oportunidad y no te sale. Y, ahí tenés un ejemplo. No, pero escuchen esto. A ver. Gandolfo dijo, yo lo hago con estas 3 o no lo hago. Y no lo dirigió él. No lo dice, excelente. Él quería hacerlo con nosotros. Excelente. Ahí tenés lo que es no bajarse, pero... Eso. ¿Cómo se llama nuestro oyente?
Mora, Mora. escúchame, igual me gusta porque dije, esto empezó con visualizate y tratá de elegir qué soñás. Y ella dijo, yo me veo actuando con Mercedes Morán, me parece bien. Vamos a preguntarle a Mercedes Morán si está para actuar con Mora el día de mañana. Mercedes, buen día. ¡Qué lindo! ¡Ay, mirá lo que conté, Mercedes! Hola, Mechi, ¿cómo le va? Buen día. Hola, qué lindo escucharlo. Buen día. Pero buen día. Acá estamos con Mora, que está emocionada. Estamos con Ludovica contando esta anécdota, con muchas cosas acá en el medio de la mañana. ¿Dónde está usted, Mercedes? En mi casa, mi amor. Bien, bueno, qué sé yo, no sé si está filmando el Reino 12, el Reino 3, si está en el Colón, ¿dónde carajo está? Yo qué sé, está con May tomando mate, no sé. Me encantaría estar con May tomando mate, pero no. Estoy en casa, ahora prontito ya empiezo a trabajar, pero este ratito los pude atender porque estaba tranquila. Bueno, mira, lo primero, Mora, un oyente que dijo, le dijimos, ¿qué soñás? Y dijo, me veo haciendo ficción con Mercedes Morán como un sueño. Así que te la presento. Mora, Mercedes Mora. Hola, Mora. Gracias por hacerme parte de tu sueño. Muchas gracias. Ay, no, a vos por responder, hola. Hola. Bueno, ¿estudiás actuación? Sí. Qué bien. Sí. Qué lindo. No puede hablar, Mora. Decile, Mora. Decile cosas. Es muy fuerte lo que pasó. Hola, Mercedes, ¿vos te acordás de lo que conté? Sí, me acuerdo, parte me acuerdo, sí, total. ¿Cómo está bueno, imagínate Mercedes que hizo teatro con Ludovica, que Ludovica termina siendo Ludovica dejando la actuación. Mercedes es Mercedes Morán y así siguieron esa historia por los astros. Pero bueno, sí, Harry, ¿qué le quiere decir? Y Mercedes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Mercedes? ¿Todo bien? Harry, hola. Hola, mucho gusto. ¿Qué consejo se le puede dar a una piba como Mora que está recién arrancando, que labura algo que no tiene que ver todavía con actuación? Hermosa por ahora. Que probablemente por un tiempo va a tener que laburar de algo que no tiene que ver con actuación. Digo, ¿qué consejo se le puede dar referente a eso? A seguir intentando, a la frustración, a caerse, levantarse. ¿Cómo? Igual me gusta que el sueño de Mora es trabajar con Mercedes y Ludovica cuenta cuando con Mercedes era estudiante, que Claro. tampoco se le da todo fácil. Claro. Todos Por eso, llegan ahí con algo. por eso digo, ¿cómo conectamos con esa Mercedes que está recién arrancando? Digo, para darle a Mora un mensaje de esperanza, ¿no? Mira, yo lo que pensaba en los momentos en los que dudaba, ¿no? Trataba de pensar en algo que recibí de muchos maestros que con el correr del tiempo me di cuenta que era muy verdadero. Este es un trabajo que tenemos que tratar siempre de corrernos del lugar de estar esperando, que nos convoquen, que nos llamen. Claro. Como que vos teatro, vos actuar podés hacerlo en cualquier lado. Y que no dudes en generar tu propio espacio, tu propio texto, o que busques un texto que te guste, que no dejes de hacer. No hay tantos trabajos que se puedan hacer de todas maneras. Me parece que hay que insistir con eso, porque eso te alimenta la fe de que algún día vas a poder hacerlo de una manera más profesional, pero que el deseo tenés que saciarlo, tenés que hacerlo de cualquier manera. Juntate con un grupo de actrices o de actores, amigos, compañeros, busquen una obra. El espacio puede ser desde cualquier lugar, una casa, una plaza, y háganlo, ejercítenlo, actúen, porque actuar es lo que da fuerzas para seguir aguantando y resistiendo los momentos difíciles. Excelente, Me encantó. excelente. Bueno, igual está bueno porque Mora está encaminado, ¿viste? Justo nos contó que estaba preparando un monólogo basado en un texto de ella, con lo cual está encaminadísima, bien. Bien, Mora, ¿estás tranquila? ¿Estás contenta? Ay, sí, no sabía si estaban escuchando mis mocos. Qué lindo. ¿Estás llorando, Mora? Es que es una linda alineación planetaria. Hermosa. ¿no? Porque además yo conté lo de Mercedes, no sabía que ibas a estar ahí. Todo está así, se va alineando todo. Perdóname, pero está Ludovica ahí. Claro, es Ludovica, Soy yo la que conté lo que nos pasó hace unos catunes atrás. ¿Qué teníamos? 20, 19. Claro. No. El recuerdo que tengo, ¿sabes tener la de Ludovica de compañera? O sea, y mutua. después fuimos muy amigas. ¿Te acordás de aquel espectáculo que queríamos hacer en ese plan que le estoy diciendo yo a Mora, de salir a cantar canciones
que eran folclóricas, ¿te acordás? Sí, pero nosotros hacíamos de todo, no nos importaba, pero yo conté lo de Gandolfo cuando Claro, pero no le aclaramos a Mercedes que estabas vos. Claro. Y Mercedes dijo sí, pero ahora se dio cuenta, estaba Ludovica, ahí va. Conté y me emociona mucho, Mercedes, porque yo sí sé de tu vida, de tu esfuerzo, de lo que luchaste, de cuando eras una adolescente, porque con tus 2 hijitas y que ibas y dejabas las chicas donde podías para tomar las clases de teatro y era tu vocación y estamos recordando y dando fuerza a la gente joven, porque es importantísimo lo que le dijiste. Yo comparto lo que le dijiste a Mora, hay que seguirla. Bueno, y esa era nuestra actitud. De hecho, nosotros estábamos estudiando y todo el tiempo estábamos pensando qué inventar, qué hacer, y así salió la primera obra que yo hice, fue así, con un grupo, con compañeras, el efecto de los rayos gamma fue así que, pero qué alegría escucharte en Mora, qué lindo conectarme con gente que está empezando, no dejes de estudiar, de prepararte, de leer, y bueno, y que me den la posibilidad de charlar con Ludovica, que la tengo en mi corazón profundo. Pero mutuo, y sabés que soy de las personas que estoy orgullosa de decir, yo empecé las clases de teatro con Mercedes por lo que te admiro, por lo que te sigo como actriz, por tu crecimiento, que es algo, pero realmente conmovedor. Todavía no he tenido tiempo de sentarme a ver El Reino, me muero de ganas, todavía no he podido, estoy ahí. Pero te da miedo mucho, Mercedes en El Reino, sí, te da miedo Mercedes en El Reino. Me dijeron que estás de mala, no es la amorosa que está acá, que viene acá. Pero por eso es buena la mamá actriz. de May, no, te da un miedo siniestra, Mercedes. No, y lo que es maravilloso de Mercedes es la obra de teatro que hiciste en el Maipo, autobiográfica. Esa que te fui a ver después de años. No. Creo que fue la última vez que nos cruzamos. Sí, nos cruzamos. Pero bueno, para cerrar, ¿de qué animal es Mercedes? Cabrita de madera. Es el caballo de Troya. Cabrita, artista, total, divina. Yo siempre me acuerdo. Y la verdad que qué lindo que pasen estas cosas. Un beso, Mecha. Besos. Gracias por este encuentro. Besos a todos. Gracias por atendernos. Chao, te felicito por May, nuestro orgullo. Gracias, mi amor. Besos. Besos, Mecha, chao. Bueno, Mora, chao, Mora. Andá a romperla, invitarnos a tu obra y listo, ya está. Ok. Bueno, muchas gracias. Chao, Mora. Eso, Morita. Chao, Mora, chao. Gracias. Éxitos. Bien. Bueno, se nos fue un montón de esto, pero vamos conectando. Lizzy, ¿cómo es el año de Lizzy el año que viene? Es perro de metal como Como vos. yo, somos perros de metal. Bárbaro. Lo mismo. De los mejores años que van a tener el del tigre. Porque el tigre, siempre hay afinidades en la astrología china. Son 12 signos y entonces son 4 grupos. El grupo tigre, perro y caballo son los que mejor se llevan entre sí. Porque son más los que defienden los derechos humanos, los derechos sociales, la justicia, la libertad. Si bien va a ser un año de rebeldía y de revoluciones, el perro siempre acompaña al tigre porque lo admira. Entonces el tigre les va a traer muy buena energía en cambios profundos, en cambios que están hartos de cosas y realmente van a reciclar mucho de sus vidas internas, mucho de sus vidas personales, afectivas, viajar por ahí, cosa que no han podido hacer. El año que viene es como todo el mundo nómade. Va a ser un año medio nómade. Vamos a hacer radio por el mundo, Lizzy. Acá el chancho se va a aferrar al perro entonces, porque tiene una gana de viajar el chancho. El chancho tiene una gana de viajar. Bueno, el chancho como su nombre. Voy a hacer panceta, me voy a meter en la ¿Vos de qué valija. año sos? 83. El chancho es muy de quedarse en casa. El año que viene, mientras el perro viaja. El chancho vuela, papi. Ahí se tiene que quedar en el estudio Urbana Play, dicen que es el chancho. Está muy bien lo que decís. Yo vivo con un chancho de tierra hace 15 años, que es lo más hogareño, que le encanta estar en Córdoba y estar todo el día haciendo cosas, pero también le picó el bichito del viaje. Así que yo, si dijiste eso, es porque los chanchos quiere viajar. Este chancho no tiene piernas. Evelyn, ¿vos qué año sos? Nací el 12 de junio del 91. ¿Tenés dudas de cómo naciste? Cabrita de metal. Cabrita de metal. O sea, la ¿Cuánto cabra. metal en este programa, Ludovica? Y hay mucho. Yo soy de fuego, mono de fuego. Vos sos de agua. Yo no sé de qué soy. Sí, ¿Agua? 83. Sí. Agua. Agua y después metal, metal y metal. Sí. Mirá, y está ¿qué dice la cabra?
No, la cabrita el año que viene es muy sensible la cabra. Sí, Este la año cabra. tú- Ya está llorando. No, Yo dije, ya está llorando. seguramente este año te cambió mucho la vida, del búfalo. Seguramente este año estás con cambios fuertes, con cosas nuevas, te pasaron cosas, de más sorpresas laborales. Él me pasó. o de- Me bueno, vas ahorrando, ¿qué te parece? ahorrando. Bueno, y el año que viene, más protección a la parte energética tuya, porque el tigre nos va a tener a todos, chicos. Esto es como, claro. Sí, La tigresa. el tigre, si vos tenés con él respeto y admiración, va. Ahora, si lo enfrentás y querés ser más vivo que él, te pega el mortal. O sea, hay que encarar el año con humildad. Con humildad. Con humildad, me gusta eso, darle cosas a los oyentes Entonces, para el que... año que viene puede ser muy bueno para vos, pero de mucha más protección que porque lo inesperado a la cabrita la desestabiliza bastante. Sí, Le bueno, sacó ya. la ficha en un segundo. Sí. Es verdad, todo eso. Tiene una patita sola la Y cabra. le cuesta Está el haciendo éxito. equilibrio. A la cabra no sé, a Eve le cuesta el éxito. Si algo lo hace bien y le decimos, trata de no hacerlo ¿Estás más. segura que no escuchaste este programa del comienzo de año? ¿A qué vos? sueña Evelyn? ¿Qué sueña Evelyn? Vamos con Ludovica, ¿qué soñás? Mi sueño, Sí. sin dudas, Sí. es poder vivir del humor y la música. No sé bien qué todavía, Ajá. no lo encontré. Pero No, lo vas a por ir acá. encontrando, eso es tu camino. No hay que pensar, no lo encontré todo, sos súper joven. Tiene traído. Todavía no le di forma. No, pero eso, ¿sabes qué? Es lo que dijo Mercedes recién, que es cabra como vos. Dijo, hacelo, hace humor en una Claro. plaza. Salí y cantá también. En las Yo- redes lo hace. Claro, Está venía en el 4 de diciembre, que yo hago un movimiento para gente anónima, que pueden venir famosos en Córdoba, donde la gente expresa su don artístico y de golpe te escuchan a lo mejor Claro. 100 personas, 20 o 3, pero vas a estar en un lugar donde vas a poder hacerlo. Just do it. Claro. No es... Chicos, estamos en un mundo cruel, donde todo es autogestión. Total. Y donde ya nadie te llama a ningún lado. A mí me gusta eso, que Pero decís, hay también que nosotros- moverse. Que Claro. También nosotros estamos forjando ese tipo de personalidades, porque sin querer, no sé Mora porque no la conozco, pero en general uno quiere ser Mercedes Morán en lugar de ser una actriz que se llamaba Mercedes Claro. y que terminó siendo Mercedes Morán. O Uno vos decís que siente Mora tiene que ser Mora, que no sé lo que es No, todavía. pero viste que esto de darle valor a cuando estás yo cuando trabajaba en un boliche haciendo shows, cuando Claro. que todo forma parte del Pero trabajo. del camino, nunca sabés si se te cruza como quiere Mora. Sí. Y esto voy a contar otra anécdota, me voy a dar el lujo. Dale. Dijo, yo quiero trabajar con Almodóvar. Sí. A mí siempre me consideraron, cuando era joven, y sigo siendo para mucha gente rara físicamente, Sí, sí. rara. Entonces yo iba a todos los canales con el portfolio, me llevaba y qué sé yo, y yo veía que nadie me daba un bolo, nadie me daba nada. Esta flaquita, que era una flaquita rara. Bueno, y entonces ahí empecé a escribir mis guiones. Y ahí empecé a salir con Tato Bores y ahí me descubrió Tato y yo hablaba con una voz así y decía poemas y me la paso titilando. Entonces yo generé algo, un personaje. Bien, te reinventaste, te inventaste vos. Tato, que para mí llegar a Tato Bores me tomó examen en su casa con camarota y mesa, eran como Sí, tres, sí. ¿viste? En Qué el mesa sillón. examinadora esa, Sí, claro. mesa examinadora en el living de la casa. A ver, nena, hacé lo que vos sabés hacer. Y yo actuando solita ahí, que después me contó Marina, la hija de Tato, que me espiaba de un sillón atrás para que... Me dice, Claro. yo no podía creer. Y yo dije, 1, 2, 3, me dije a mí. Me dije, 1, 2, 3, hacelo como si... Y ninguno se rió, ninguno hizo una mueca. Yo dije, ay, Dios mío. Bueno, Ay, no. Bien. Déjanos tu teléfono. Por Y ahí te llamaron. Y me llamaron al mes. Excelente. Y después, chicos, Por eso paré. te inventaste, claro, pero te inventaste. Pero lo es importante. autogeneré. Total. Y en el mundo de hoy, que todo el mundo lo único que quiere es pisarle la cabeza al otro, sacar tajada, ser el único. La autogestión es lo que sí. Me gusta, Ludovica, me gusta para ir cerrando, pero repasando entonces, que cada uno resuelva sus temas pendientes de este año para el año que viene, empezar como livianos, tranquilos, un poco de humildad en lo que uno va a hacer, Siempre. un poco de autogestión de algo, no, No esperar, frustrarse. no me llaman, Porque andá, cuando empezá, vos movete. movés eso, te llaman. Te llaman, claro, Cuando yo uno pienso lo mueve mismo. la energía- Estás en Instagram, vos decís, bueno, pero lo hago en Instagram, sí, pero alguien te ve, alguien
tenés que mover energía. Salir del lugar de esperar. Sí, y una autogestión que te conforme, que te llene a vos. Porque hay mucha gente que hace autogestión y piensa que no funciona si no tiene 3 millones de reproducciones. Claro. Si no la acepta todo el mundo. Temas redes es para un debate. No las redes, en la vida en general. No, digo, justamente, no depender de eso. De eso, lo que estás diciendo. Tu gestión, lo que tuyo, haga bien a vos. Exacto. Bien. Ludovica, por último, 2002, ¿qué signo es este programa? 2012 es... No, 2002. Febrero 2002. Bueno, es por eso, caballo de agua. Genial. Caballo de agua. ¿Está bien? No, qué lindo, siendo perro, haber empezado. La rompemos, nos llamamos perro. Mamá era caballo. Ay, qué lindo. Y además que venga el año del tigre. Bien. Qué lindo. 20 años ya vas a cumplir con este Sí, programa. 20 años. Ay, ya. El año que viene cumplimos 20 años. Pero qué maravilla. Tenemos que pensar ahí. Qué Fernando. maravilla. Gracias, Ludovica, como siempre, un placer. Un placer, les deseo lo mejor. Vive en a todos. Córdoba, tiene claro, energía, vive en No, Córdoba. lo que quería decir que voy a presentar el libro este Sí. año del tigre de agua en el tigre, por supuesto. En el agua. No porque ¿sabes por qué? Pero No, una lancha. Yo quería eso. Por supuesto que lo quería, porque Tigre de Agua, Sí, claro. quería meterme en una lancha colectiva e ir al Paraná Mini. Pero la editorial Random House no está para tanto. Entonces dije, yo lo quiero hacer en el Tigre igual, y entonces lo voy a hacer en la pizzería de unos amigos míos que se llama La Porá, que salís de la autopista y te metés, que son los hijos de Delmiro Sáenz, Mirá. Mercedes, y los adoro. Y es el sábado 6 de noviembre a las 7 de la tarde. Ahí Bien. voy a estar con músicos, como siempre. El sábado 6 de noviembre, 7 de la tarde, la presentación del libro Tigre de Agua. Y vengan porque hay una pizza buenísima. Rico. Nos vamos a divertir, va a haber músicos, mis amigos que tocan en el saxo, Ludovico Mori, y va a haber gente genial, siempre acompañando con onda, con Bien. arte, con todo. Les deseo realmente y muchas gracias por invitarme. Gracias, Ludovica, como siempre. Gracias. Besos. Perros de la calle. Primavera 2021. Perros de la calle 2021. Capacitando desde 2002. ¿Sabías que los médicos son una especie distinta, no? Bueno, tiene un gen especial y de ese mismo gen hace 50 años nació Medicus, una cobertura médica distinta porque está hecha por distintos. Medicus, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. Vamos a hablar con María O'Donnell, ¿les parece? Claro. Pero claro. Hola. Hola María, buenos días. ¿Cómo están? Bien, Tanto aquí estamos tiempo. con Lizzy, con Evelyn, con Harry y hablando con vos. ¿Cómo está María O'Donnell? Muy bien, porque muy bien, por suerte. Me alegro mucho. Escúchame, ¿está todo cortado, puede ser? Está todo cortado, sí, olvídate. El Hoy centro, acto de contame la- un poco. Home Office, el Día Nacional del Home Office. Sí, más que el centro, porque abarca el corte desde Entre Ríos, San Juan, Córdoba, Paseo Colón, para que se den una... O sea, Sí. como todo lo que es toda la zona de Congreso, más toda la zona del centro, arrancando desde Avenida San Juan. Hay una movilización a lo que es el Monumento al Trabajo, que es un monumento que queda ahí frente a la Facultad de Ingeniería, Sí. en Paseo Colón e Independencia, que es la CGT está ahí muy cerquita, Claro. y es hacia donde marchan hoy los gremios, que además suelen movilizar mucho en microvehículos, sobre todo además esta vez vuelve a marchar camioneros junto con la CGT. Hoy en día Hugo Moyano y el gremio camioneros no está integrado dentro de lo que es la CGT, pero están en un proceso de acercamiento y unificación, así que también va a marchar Moyano y los gremios de transporte, así que, y eso se hace mucho con micros. Si tuvieras que Así resumir, María, la bandera de la marcha en 2 o 3 líneas, ¿cuál sería? Bueno, hay un lío bárbaro, te diría, si tuviese que decirte en 2 o 3 por líneas, porque bueno, el disparador de esa marcha fue el 17 de octubre, que es el día del surgimiento del peronismo, Claro. ¿no? Un 17 de octubre de 1945, Perón era ministro de Trabajo de un gobierno militar, secretario de Trabajo, venía ganando mucha ascendencia y popularidad con medidas que tenían que ver con darle derechos a los trabajadores, y en ese contexto lo meten preso. Y cuenta la historia, lo que pasa que, bueno, la parte más mítica de que fue Evita la que
de alguna manera organiza una marcha masiva a Plaza de Mayo exigiendo la liberación de Perón, y eso fue un poco el inicio, después hubo elecciones, etcétera, del ascenso de Perón al poder, ¿no? Pero es el hito fundacional, el hecho fundacional del peronismo, ¿no? Sí. Entonces, para celebrar eso del 45, la CGT había dicho, bueno, marchemos el domingo. Y fue tipo, no, es el Día de la Madre, mejor no, bueno, marchamos el lunes. Y hay una interna muy grande de la Cámpora y la CGT, y entonces la Cámpora dijo, no, se marcha igual el 17 de octubre. Ayer, el sábado, Cristina Kirchner, la ESMA, había dado el tono y dijo, el peronismo sigue vivo, el peronismo es una tercera opción, no es ni derecha ni izquierda. Entonces, como diciendo, hay que reavivar, y dijo, no, y de alguna manera, empujados por Cristina Kirchner y la Cámpora, ayer se hizo igual un acto. Pero Alberto no fue. Claro. No, ¿cómo iba a ir si se convirtió en un acto antialbertista? Pero por eso te digo, pero es como, fue un momento rarísimo. ¿Pero no estaban anunciando que llegaba? Sí. Anunció 2 veces la locutora y al final no apareció en el acto de ayer, porque el acto de ayer finalmente lo convoca en un momento la Cámpora, Cristina Kirchner, el propio Alberto Fernández a través de un tuit llamó a ir ayer a la plaza, se sumaron intendentes del conurbano y había muchos funcionarios albertistas del gobierno nacional, pero lo que pasó en el palco fue desopilante, porque estaban Eve de Bonafini y Amado Boudou diciéndole al gobierno que hace las cosas mal, que se reúne con los ricos, que no tiene por qué negociar con el Fondo Monetario, que no hay que pagar la deuda. Estaba pensando, María, la historia de los vicepresidentes en este país es espectacular. O sea, Chacho Álvarez le renuncia a De la Rúa. Cobos votándole en contra una ley a Cristina, que era su presidenta. Ahora Cristina tirándole en contra a Alberto. O sea, hay como una cosa de tensión entre vicepresidentes y presidentes acá, que no sé si es normal o habitual en las democracias, que se te vuelvan en contra el que debería ser tu principal aliado, el que fue tu compañero de fórmula. Sí, lo que pasa es que es cierto que en el caso de Cristina Kirchner y Alberto Fernández es algo que en el origen ya surge de una manera muy particular, porque Alberto Fernández no tenía ningún capital político propio y de alguna manera es más rara todavía la situación. Es más, tiene más capital político propio la vicepresidenta que el presidente, pero a su vez la vicepresidenta por algo se corre, ¿no? Porque o creía que no llegaba o que no iba a poder gobernar, lo que fuese. Pero en esa situación de cierta delegación del capital propio es muy particular. Por eso muchos lo comparaban más con el campo al gobierno Perón al poder, ¿no? O sea, la idea de que el poder en realidad está en otro lado. Cobos rompió con Cristina Kirchner, pero no le hizo ni cosquillas, digamos, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo es lo de María, cómo es lo de la declaración de Larreta de la indemnización? Bueno, en el medio de todo esto, una de las banderas fundamentales de hoy, de la marcha de la CGT, tiene que ver con plantar bandera en contra de un proyecto que viene empujando bastante la oposición, que es modificar el régimen indemnizatorio en la Argentina. Con la idea de que si un empresario tiene que echar a alguien, no tenga que poner de golpe toda la plata que significa indemnizar, sino que mientras un trabajador está trabajando, una parte del salario, después tenés que discutir qué porcentaje y quién pone esa plata, pero no importa, haces un aporte mes a mes dentro de una bolsa que pertenece a ese trabajador, ¿no? Entonces, cuando el empresario lo quiere echar, no tiene que poner plata en su bolsillo, lo echa y lo que hace es darle la plata que se fue juntando a lo largo de ese tiempo. En pesos vas juntando. ¿Cómo? Laburaste 20 años, toma, te doy los 4.700 pesos devaluados. Pero aparte ya sabemos lo que va a pasar con eso. Esa guita, mientras tanto se pone a laburar, el día que el trabajador lo rajan, esa guita no está, porque en el medio lo usamos para otra cosa, y va a terminar igual el que siempre, un juicio laboral. Bueno, esa es una discusión importante, porque en un país con la inflación que hay en Argentina, es un poco como cuando pones el depósito de ingreso a un departamento, te lo devuelven 2 años más tarde, no vale nada. Claro. Y es un problema. Salvo ese en dólares. Sí. ¿Quién te preserva el valor de tu dinero suponiendo que se fueran haciendo eso? Eso en un país como el nuestro es un problemón. Pero al margen de eso, digamos, la discusión de fondo es si la falta de empleo o el hecho de que cada vez haya menos empleo registrado en la Argentina obedece a que la economía no crece o a que las leyes laborales son muy rígidas. Entonces, en el medio, por supuesto que también hay intereses de abogados laboralistas, hay derechos a preservar también de aquellos que ya tienen derechos adquiridos respecto al régimen indemnizatorio viejo.
es una discusión fuerte que se está dando y respecto de qué hacer y si esta forma de flexibilizar, porque es una forma, nadie le gusta la palabra porque trae las peores memorias, pero es una forma finalmente de facilitarle al empresario la posibilidad de despedir gente, porque es hacerlo de una manera que no le significa un costo. Claro, la apuesta desde la perspectiva de los que defienden el proyecto es que esto va a hacer que los empresarios tengan menos miedo a contratar gente y el miedo del lado de la gente que se opone es como esto es un No van a echar, vía doctor. libre para contratar, rajar y que la precarización no se pueda parar más. Claro, y contratás por ahí la gente que es más cara porque tiene antigüedad y tiene más experiencia, te la sacás de encima y la vas renovando por gente más joven permanentemente a la que no le tenés que pagar antigüedad. Hay después hay discusiones más técnicas, hay algunos sistemas de estos que le permiten ¿qué te dicen los que defienden esto? A veces un trabajador está en una empresa, tiene 20 años de antigüedad y no se cambia a otra empresa porque no quiere perder la antigüedad. Con este sistema el trabajador se lleva la antigüedad, porque se lleva la plata que pertenece a esa antigüedad. Lo cual hace que sea más difícil que lo contraten en otra empresa también. No, porque No, pues pasa nada. ya está paga, supuestamente. Está paga. Claro, ¿entendés? yo te contrato en tus 20 años, pero vos venís con la bolsita ya de la indemnización de tranquilo. Estos 20 años ya vienen pagos. En todo caso empezás de cero a poner. Exacto. Bien. Entonces lo que dicen es que te daría mayor movilidad al trabajador que vale la pena, ¿entendés? Y que a ese no tendría el temor a perder la antigüedad. Yo creo que el que puede elegir, qué sé yo, no suena una gran zanahoria, aunque es una ventaja. No. bueno, Gracias, María. Por favor, les mando un beso. Un beso grande, hasta luego. Chau. María O'Donnell con la actualidad. Y nosotros seguimos con los números. ¿A qué número? Que dejamos trunco lo de Sonia arriba, lo Instagram, un montón de cosas. Sí, al 4775-6688, 1168-61-1043. Vamos a hablar con los oyentes después de esto. Dale.